Bueno, pois moitas gracias a todos por acompañarnos nesta xornada no día de hoxe, que vai a estar dedicado a EPOC, como nos acaban de comentar, vale? Pensamos que a xornada é intensa, pero pode ser moi interesante. Empezamos entonces coa primeira xa das mesas. Esta primeira das mesas vai a estar dedicada á atención integrada na EPOC. E para ello temos tres poñentes que me acompañan aquí na mesa e que irei presentando sucesivamente a medida que vayan expoñendo a súa ponencia. Bueno, empezamos en primeiro lugar. Os tres poñentes son Daniel Rey Aldana, que é médico de atención primaria no Centro de Saúde da Estrada, Alberto Fernández Millán, que o temos aí na esquina e que é o xefe de servicio de neumoloxía no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. E, por último, temos a Pedro Marcos Rodríguez, que é neumólogo tamén e neste momento é director de atención hospitalaria na área sanitaria da Coruña. Empezamos entonces coa primeira das ponencias que nos vai relatar o doutor Rey Aldana, Daniel Rey Aldana. Faremos un pequeno resumo do seu currículum, o dos tres é moi amplio, pero tratamos un pouco de poñer en situación o por que están aquí nesta mesa. O doutor Rey Aldana é especialista en medicina familiar e comunitaria no Centro de Saúde da Estrada. Centro de Saúde da Estrada, además, destacar que todos o coñecedes, pois é ampliamente recoñecido e premiado como un dos mellores servicios sanitarios en toda España. Estou segura de que el contribuiu tamén a esos recoñecementos. Ben, ten unha amplia experiencia en presentacións, en reunións científicas de distintos ámbitos, congresos, xornadas, colaboración en docencia coa Axencia do Coñecemento Galega, ACIS, asimismo tamén na Unidade de Medicina Familiar e Comunitaria de Santiago, e queremos destacar que é titor posgrau da formación MIR, da formación MIR. Autor de múltiples publicacións en revistas e libros, e o actual presidente da Sociedade Española de Médicos de Atención Primaria Semergen en Galicia. El vai nos falar do manexo de factores de risco, prevención de eventos e reingresos, no cal, sobre todo, vai destacar a importancia da atención primaria na deshabituación tabáquica. Cando queiras. Bueno, muchas gracias, Blanca, por tu amable presentación. Gracias a la doctora López Pardo por haber pensado en mí para participar en esta reunión sobre cómo identificar buenas prácticas en la atención integrada a los pacientes con EPOC. A mí me han pedido que hable fundamentalmente sobre el control de los factores de riesgo en la EPOC y cómo prevenir eventos y reingresos en los pacientes con EPOC. Bueno, este es mi conflicto de intereses en relación con este tema en los últimos 5 años. He participado como ponente para todas estas empresas farmacéuticas. Y a mí me gustaría empezar hablando un poco sobre los programas asistenciales integrados, como acaba de nombrar el consejero. Estoy seguro que convendrán conmigo que para hacer un buen abordaje de los pacientes tenemos que tener programas asistenciales protocolizados que sean conjuntos entre atención primaria y atención hospitalaria. Y también estoy seguro que convendrán conmigo que la atención primaria juega un papel crucial en el seguimiento de los pacientes con enfermedades crónicas, como puede ser la EPOC. Pues bien, en Galicia se publicó en el año 2013 el PAI-EPOC y ahí se quedó ese documento. No hemos tenido nuevas actualizaciones, pero me llama mucho la atención, analizando el grupo de trabajo que elaboró este documento, que 7 miembros de ese grupo de trabajo eran técnicos no clínicos, 6 miembros de ese grupo de trabajo eran médicos del entorno hospitalario, había única y exclusivamente un médico de atención primaria en ese grupo de trabajo para elaborar el protocolo asistencial del paciente con EPOC, había una enfermera, había un fisioterapeuta y un trabajador social. Desde mi punto de vista, y podemos discrepar en este tema, ¿qué refleja esto? Pues el escaso peso que tiene la atención primaria en la toma de las decisiones organizativas de nuestra empresa y el escaso reconocimiento que tenemos los médicos de atención primaria sobre nuestra capacidad de trabajo y de organizar la asistencia a los pacientes con enfermedades crónicas. Desde luego, yo creo que ha llegado el momento de poner en valor el trabajo de los médicos de atención primaria en el control y seguimiento de los pacientes con enfermedades crónicas. Y no lo digo yo,
todos conocen el documento del Plan Vertebrador, que hacía un diagnóstico de los problemas que tenía la asistencia de atención primaria, y nos decían que uno de los problemas era el escaso protagonismo de la atención primaria en los protocolos de atención integrada. Para muestra un botón. Y la solución que nos planteaban es que teníamos que aplicar protocolos comunes, garantizando que la atención primaria tenga el protagonismo que se merece en la elaboración de estos documentos. Espero que en las futuras ediciones de los PAI-EPOC, por lo menos, la atención primaria tenga el peso que se merece en la elaboración de estos documentos. Pero además, si hablamos en medicina del 2013, casi hablamos de la historia de la medicina, porque las guías de práctica clínica, la GSEPOC, se publicó por primera vez en el año 2012 y ha tenido 3 actualizaciones, 2014, 2017 y 2021. Y si hablamos de las recomendaciones GOLD, como bien saben, se actualizan de forma anual. Por lo tanto, yo creo que ya ha llegado el momento en que elaboremos nuevos protocolos asistenciales integrados para que todos trabajemos de una forma similar. En ese sentido, y como éramos conocedores del problema que existía, hace un año, quiero recordar más o menos, Alberto, nos juntamos representantes de diferentes sociedades científicas involucradas en la asistencia del paciente con EPOC para ver cómo podíamos coordinar desde un punto de vista asistencial el manejo de estos pacientes. Y me gustaría destacar fundamentalmente esta pirámide, ¿no? Y lo único que quiero que se fijen es que el peso de la atención primaria, según los representantes de las sociedades científicas, es muy importante en todo el proceso asistencial del paciente con EPOC, desde los momentos iniciales en la fase de prevención hasta los momentos finales en los pacientes más complejos. Y teníamos todos muy claro que teníamos que protocolizar nuestra asistencia, teníamos que desarrollar la figura de profesionales referentes y enfermeras gestoras de casos y que teníamos que fomentar las actividades formativas e informativas sobre el tema. Ya lo comentaron en la presentación de esta jornada, el gran problema que tenemos con la EPOC es su alta prevalencia y su gran infradiagnóstico. Tenemos muchos pacientes EPOC que ni ellos saben que son EPOC, ni nosotros como profesionales sanitarios tampoco sabemos que son EPOC. Y eso es un serio problema para el control de esta patología. Y ya centrándome en los factores de riesgo, que es el tema que me han pedido que hable, todos conocemos que hay 2 factores etiológicos, el consumo tanto activo como pasivo de tabaco y la exposición al humo de la quema de biomasa. Y también tenemos una serie de factores de riesgo que favorecen el desarrollo de la EPOC, como puede ser la contaminación ambiental, la exposición laboral a sustancias inhaladas, infecciones como la tuberculosis, factores genéticos como el déficit de alfa-1-antitrisina. Todo paciente que esté expuesto a algún factor de riesgo, algún factor etiológico, que llegue a la consulta de un médico de atención primaria quejándose de síntomas respiratorios, tos, disnea, expectoración, opresión torácica, limitación para el ejercicio físico, debemos someterlo como una prueba más a una espirometría. A ninguno se nos pasaría por la cabeza un paciente que viene a la consulta quejándose de dolor torácico no hacerle un electrocardiograma. Pues un paciente que se queja de problemas respiratorios debe ser sometido a una espirometría con una prueba broncohidrantadora para intentar llegar a un diagnóstico adecuado de la patología. Y el tabaco es el gran factor etiológico, ya lo dijo Carl Fagerström, y definió que el tabaquismo era la epidemia que causaba más muertes a nivel global, a nivel mundial, y que si la cifra de fumadores se redujera a la mitad, se evitarían más de 20 millones de muertes en los próximos 25 años. Algo importante sin ningún lugar a dudas. ¿Y cómo podemos abordar el tabaquismo? Pues sabemos que es la medida coste-eficaz más importante en la EPOC. Y en el año 2019, en los acuerdos de gestión del SERGAS, a los médicos de atención primaria nos incluyeron la codificación de abuso de tabaco como uno de los objetivos, lo cual, desde mi punto de vista, es perfectamente adecuado, pero ha vuelto a desaparecer de esos acuerdos de gestión, lo cual refleja que a lo mejor no tenemos tanto interés en identificar a estos pacientes en una fase precoz. Probablemente ese objetivo de codificar bien a los pacientes expuestos a factores de riesgo debería estar presente en todos los acuerdos de gestión. También sabemos que el tratamiento del tabaquismo debe ser un tratamiento integrado, debe estar en todos los protocolos asistenciales. En el 2013 del SERGAS estaba, evidentemente, pero para cumplimentar y hacer bien las cosas que se planteaban en ese documento, necesitamos formación, necesitamos, sin ninguna duda, tiempo. Con consultas como esta mía de la semana pasada de 53 pacientes, difícilmente vamos a tener tiempo para hacer un abordaje adecuado del tabaquismo. Y necesitamos unidades de apoyo para el control del tabaquismo y necesitamos que haya equipos multidisciplinares para abordar el tabaquismo. ¿Y cuál es el consumo de tabaco en España? Estos son datos de la encuesta europea del año 2020 y fíjense como 1 de cada 4
ciudadanos entre 25 y 34 años consumen tabaco. Y me dirán, bueno, eso no pasa nada porque después lo dejan. No, probablemente a partir de los 65 años baje el consumo porque muchos de ellos ya han fallecido. Y tenemos que llegar con ese mensaje de los efectos nocivos que tiene el tabaco sobre la salud. Habrá que hacer una reflexión de si estamos utilizando los canales adecuados para llegar con esta información a los estratos sociales más jóvenes, que son los que más tabaco consumen. Y me dirán, pues tenemos muchos documentos de apoyo en la Consellería, tenemos mucho material para informar a los pacientes de lo perjudicial que es el tabaco, tenemos muchas campañas de concienciación social, cierto, están ahí, están en la página web del Sergas, y también tenemos mucho material de apoyo a los clínicos y a los pacientes que están intentando dejar de fumar. Pero ¿realmente toda esta información llega a la población? Quizás habrá que hacer una reflexión en ese sentido y hacer campañas que impacten directamente sobre esos estratos más jóvenes de la población. Bueno, es un problema importantísimo. El PAPS del 2018 ya nos explica cómo hacer el abordaje del tabaquismo en una consulta de atención primaria, no me voy a parar en ello, y la guía GSPOC del año 2014 también nos dice cómo tenemos que abordar el tabaquismo en los pacientes que están diagnosticados de POC, en base a terapias cognitivo-conductuales y en base a terapias farmacológicas. Pero ¿qué tenemos nosotros? Tenemos la plataforma Visía Tabaco. ¿Vale? Pues voy a simplemente desgranar un poco los contenidos de esta plataforma que nos piden que cumplimentemos cada vez que abordamos un paciente con tabaquismo en la consulta del médico de atención primaria. Bueno, tenemos una fase, una pestaña de la prescripción farmacológica en la que nos piden que cumplimentemos una serie de datos. Tenemos una pestaña de fase de preparación para el abandono del tabaco con 2 visitas en la que nos piden que cumplimentemos una serie de datos. Tenemos una tercera pestaña cuando el paciente ya está en fase de cesación, en la cual durante 4 consultas nos piden que cumplimentemos una serie de datos, y cuando el paciente consigue dejarlo, tenemos otra pestaña de seguimiento con 2 consultas donde nos piden que cumplimentemos también una serie de datos administrativos. Esto es el programa de Visía Tabaco, donde estamos duplicando los registros y los esfuerzos. La información clínica debe estar en la historia clínica del paciente, no en plataformas que recojan datos. Y eso también lo decía el plan vertebrador de la atención primaria. Tenemos excesiva burocratización de las consultas de los médicos de familia. ¿Cómo veo yo el abordaje del tabaquismo? Bueno, el paciente debe estar en el centro, tenemos que tener unidades avanzadas de tabaquismo a nivel hospitalario, unidades básicas de tabaquismo en los centros de atención primaria, y debe haber una comunicación bidireccional gracias a las TICs, que nos lo permiten de forma fluida y siempre con el objetivo final de que nuestros pacientes dejen de fumar. Yo creo que eso es sencillo de establecer y se podría trabajar en esta línea. No nos olvidemos que hay pacientes con EPOC que no han consumido nunca tabaco, probablemente han estado expuestos al humo de la quema de biomasa, y también tenemos que tenerlos presentes para poder hacer un diagnóstico precoz. Y ahora voy a hablar un poco de la prevención de eventos y de reingresos, que era el segundo punto que me pedían que abordase en la presentación de hoy. Bueno, el riesgo en EPOC se define como la posibilidad de que un paciente presente exacerbaciones, fundamentalmente exacerbaciones, que su enfermedad progrese, que tenga futuras complicaciones, que tenga una mayor mortalidad y que consuma más recursos sanitarios. Para establecer el riesgo de un paciente tenemos que definirlo en la historia clínica. Todo paciente EPOC tiene que estar clasificado dentro de los 2 grupos que plantea la GSPOC, pacientes de bajo riesgo y pacientes de alto riesgo. ¿Y por qué esto es importante? Porque las intervenciones terapéuticas que vamos a hacer con cada paciente van a ser diferentes. Y los fenotipos clásicos que antes nos pedían en las primeras guías de práctica clínica han desaparecido. Ahora tenemos que fenotipar única y exclusivamente a los pacientes de alto riesgo en 3 grupos: no agudizadores, esos que tienen menos de una agudización o ningún ingreso en el año previo; los agudizadores no eosinofílicos, que tienen 2 o más agudizaciones o una con ingreso en el año previo y que tienen un recuento de eosinófilos por debajo de 300; y los agudizadores eosinofílicos, que tienen 2 o más agudizaciones en el año previo o una con ingreso y que tienen más de 300 eosinófilos en sangre periférica. Parece que es sencillo poder fenotipar a día de hoy los pacientes EPOC de alto riesgo, no es nada complicado, y tenemos toda esta información los médicos de atención primaria accesible en las pruebas complementarias y en la historia clínica. ¿Por qué es importante esto? Porque esto nos va a permitir establecer el tratamiento de base adecuado para cada perfil de pacientes.
No me voy a parar demasiado en hablar de cuál es el tratamiento de base, pero si tenemos bien estratificado el riesgo de los pacientes con EPOC y si tenemos bien fenotipados a los pacientes con un riesgo alto, podremos establecer el tratamiento más adecuado para las características de ese enfermo. No nos podemos olvidar de las recomendaciones generales: abandono del consumo de tabaco, ejercicio físico, vacunación, determinación de los niveles de alfa-1-antitrisina, etcétera. Bueno, pues decía que era importante porque los pacientes de bajo riesgo, el tratamiento de elección son los anticolinérgicos de acción larga y si persiste sintomático, tiene más limitación en cuanto a sus actividades, pues tendremos que intensificar el tratamiento, una doble terapia broncodilatadora. Y los pacientes de alto riesgo, si son no agudizadores, se benefician de un tratamiento con doble terapia broncodilatadora. Los agudizadores no eosinofílicos con doble terapia broncodilatadora como primera elección, o en aquellos casos que tienen muchas agudizaciones o con un recuento de eosinófilos más próximo a 300, podríamos iniciar el tratamiento con un LABA asociado a un corticoide inhalado, y los pacientes agudizadores eosinofílicos se van a beneficiar de entrada con un tratamiento con una combinación de un LABA con un corticoide inhalado. Por lo tanto, es fundamental conocer bien y estratificar, clasificar el riesgo y fenotipar a nuestros pacientes para poder decidir qué tratamiento es más adecuado para prevenir esas exacerbaciones y esos reingresos por su patología crónica. Y la GSPOC plantea este nuevo concepto en la última edición del 2021, que es el concepto de los riesgos tratables de la enfermedad. Son esas características clínicas, fisiológicas o biológicas que podemos identificar mediante pruebas complementarias o biomarcadores y que van a tener un tratamiento específico dentro de la patología. Y nos dice la guía, estos riesgos tratables deben de ser evaluados en todos los pacientes de alto riesgo, excepto el déficit de alfa-1-antitrisina, que tenemos que evaluarlo en todos los pacientes con diagnóstico de EPOC. Por lo tanto, esto es importante porque aquí marcarán pues las estrategias de derivación a las consultas hospitalarias para hacer la identificación y el tratamiento de estos posibles riesgos tratables. Y algo que me parece muy importante para los médicos de primaria es este nuevo concepto de control en la EPOC. En el asma estaba perfectamente definido lo que era el control del asma, pero en la EPOC, bueno, pues no había una clara definición del concepto de control. Entonces nos plantean implementar este cuestionario de control clínico en la EPOC, que se basa en dos parámetros: en la estabilidad de la enfermedad y en el impacto que la enfermedad tiene sobre la vida del paciente con EPOC. Porque sabemos que los pacientes que no están bien controlados con su tratamiento de base tienen más riesgo de agudización tanto a corto como a largo plazo y tienen claramente deteriorada su calidad de vida. Ya lo decía Miravilles en esa editorial que publicó en Archivos de Bronconeumología, en el que decía que el control clínico de la EPOC se podría implementar en atención primaria para ayudar al médico en cuanto a la decisión de escalar o desescalar el tratamiento para lograr los mejores resultados clínicos con su paciente. Bueno, ¿y qué variables clínicas afectan a la posibilidad de que un paciente ingrese o reingrese después de una agudización? Bueno, en ese estudio se ve que lo que afecta o impacta con mayor intensidad es que el paciente previamente ya haya tenido ingresos hospitalarios por una agudización, además de su edad, las comorbilidades, etcétera, ¿no? Y en este otro estudio del doctor Fernández Villar, publicado en el 2020, que incluyó con muy buen criterio los condicionantes sociales que influían en las agudizaciones y en los reingresos de los pacientes con EPOC. Y fíjense, como cualquier nivel de dependencia, pacientes con índices de Barthel alterados van a impactar directamente en el reingreso de los pacientes por una agudización en el hospital, además de haber tenido 2 o más agudizaciones previas en el último año. Por lo tanto, también están los factores sociales afectando al reingreso de los pacientes en el hospital. Y no nos podemos olvidar del ejercicio físico. Este es un estudio de Aymerich que clasificó y siguió durante 20 años a diferentes grupos de pacientes con EPOC en función de la cantidad de ejercicio físico que hacían. Los que hacían una actividad física alta o moderada tardaban más tiempo en ingresar y tardaban más tiempo en morirse si los comparábamos con aquellos que hacían poco o ningún ejercicio físico. Por lo tanto, el ejercicio físico debe ser una de nuestras estrategias para evitar ese reingreso hospitalario. Y también lo dice la revisión Cochrane, que la rehabilitación pulmonar pues mejora la calidad de vida relacionada con la salud en los pacientes con EPOC y que debemos de incluir programas de rehabilitación respiratoria en el tratamiento de los pacientes con EPOC. Ya nos lo decía la GSPOC en el 2014, cuáles eran los componentes de un programa de rehabilitación,
Y también nos lo dice la guía GOLD, nos dice que la rehabilitación reduce hospitalizaciones en pacientes que han tenido exacerbaciones recientes con un nivel de evidencia B. Por lo tanto, ¿qué objetivos tendríamos que plantearnos con la rehabilitación? Pues aliviar la disnea, facilitar las actividades diarias de los pacientes y, sin duda, mejorar su estado de ánimo. Ahí tienen las indicaciones que marcan las guías para incluir pacientes en programas de rehabilitación. Y yo creo que ha llegado el momento de salir de nuestra zona de confort. Si hemos sido capaces de establecer programas de rehabilitación conjuntos en otras enfermedades como las cardiovasculares, probablemente seamos capaces también de empezar a rehabilitar los pulmones de nuestros pacientes con EPOC. No nos podemos olvidar de las vacunaciones. Estamos a las puertas del inicio de la campaña antigripal y, evidentemente, tenemos que hacer un esfuerzo por captar a los pacientes con EPOC y animarlos a que se vacunen tanto de la gripe como del neumococo. Y ya para terminar, solamente quiero presentar este estudio. Es un estudio noruego, es un estudio observacional en el que clasificaron todos los pacientes noruegos en función de sus médicos de atención primaria. Y lo que querían ver es si la longitudinalidad en la asistencia con su médico de atención primaria tenía algún efecto sobre el uso de los servicios de urgencias fuera del horario habitual, si tenía algún efecto sobre los ingresos hospitalarios o si tenía algún efecto sobre la mortalidad. Y lo que vieron es muy evidente, ¿no? Aquellos pacientes que tenían una relación de más de 15 años con su médico de atención primaria lograban reducir el uso de servicios de urgencias fuera del horario habitual un 30%, se reducía los ingresos hospitalarios un 28% y se reducía la mortalidad de esos pacientes un 25%, por el mero hecho de tener el mismo médico de familia durante 15 años. Y para finalizar, yo creo que tenemos que plantearnos esa cuádruple meta que habla el programa o el plan vertebrador para la atención primaria. Tenemos que buscar la cuádruple meta en el paciente con EPOC. Tenemos que conseguir mejorar la salud poblacional, incidiendo sobre el consumo de tabaco. Tenemos que mejorar la calidad de vida y la experiencia de nuestros pacientes con EPOC. Tenemos que mejorar la eficiencia de nuestras intervenciones, sin ninguna duda, y tenemos que mejorar la satisfacción de los profesionales. Y esto es lo que os quería transmitir. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante. Si les parece, casi pues se exponen todas las ponencias y al final hacemos la ronda de preguntas, si les parece adecuado, ¿vale? Creemos que puede ser más operativo. Bueno, pues a continuación tenemos al doctor Alberto Fernández Villar, que actualmente es el jefe de servicio de neumoloxía do Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro, pero además también tiene una amplia experiencia en docencia, investigación, promoción de proyectos de innovación. Así es profesor asociado de Medicina, coordinador clínico do grau de Enxeñería Biomédica da Universidade de Vigo, coordinador do Grupo Neumovigo do Instituto de Investigación Sanitaria y autor de múltiples publicaciones de diversos tipos, guías de práctica clínica, múltiples presentaciones en reuniones científicas, dirixiu e dirixe un importante número de proxectos de investigación con financiación competitiva e actividades docentes. Asimismo, tamén dirixiu e dirixe diversas tesis doctorais no campo das enfermedades respiratorias, recibindo diversas distincións e premios de carácter autonómico e nacional. Como decimos, a súa investigación é principalmente na atención das infeccións respiratorias, a POC e o cancro de pulmón, pero tamén a innovación en servicios asistenciais. Actualmente é presidente da Sociedade Galega de Patoloxía Respiratoria e vai nos falar de, a propósito dunha experiencia de coordinación entre a atención primaria e o hospital, por suposto, na atención dos pacientes EPOC. Moitas gracias. Bueno, muchas gracias, Blanca, por tu amable presentación. Gracias a Estrella por la invitación y al soporte, ¿no? Al soporte de ACIS y de Beringer en esta aportación. Yo creo que de una sesión que creo que va a aportar mucho valor a nuestros pacientes, a los pacientes con patología respiratoria, especialmente a los pacientes con EPOC en el que se centra, ¿no? Yo voy a hablar desde un punto de vista un poco personal, diferente a la atención a la anterior conferencia, donde se habla de un tema genérico y de una experiencia que hemos vivido en una década, en los últimos 10 años, en un área sanitaria, ¿no?
Y me gustaría empezar con 3 diapositivas de contextualización, una de ellas ya la ha puesto Dani y no incidiré, ¿no? Y una es el impacto de la enfermedad, ¿no? Y es importante tenerlo en cuenta. En Galicia, si extrapolamos los datos, de lo que he hecho es coger los datos de los datos de IPESCAN que tenemos, además específicamente los de Vigo, que fue el área sanitaria de Galicia que participó en este proyecto estudio epidemiológico tan potente. En Galicia, extrapolando los datos al censo, tenemos aproximadamente 230.000 pacientes con EPOC, de los cuales la mayoría se encuentran en un estado preclínico o poco clínico, como puede ser con una función pulmonar levemente deteriorada, y es aproximadamente 11.600, 12.000 pacientes. Ahí puede variar porque hay bastante también sobrediagnóstico en edades extremas con otras patologías. En cuanto a los datos que luego tenemos de codificación hospitalaria, por ejemplo, se estima que unos 12.000 pacientes con una pérdida de capacidad funcional importante, que cualquier evento, una infección respiratoria, contaminación ambiental o cualquier otro evento como descontrol de sus comorbilidades, van a producir problemas serios sobre este paciente. Impactan mucho los ingresos, los gestores, los que hacéis asistencia y todos los días veis y tenéis que gestionar cuántos enfermos hay en urgencias en cama, lo sabéis, que aún por encima ocurre estacionalmente. El 60% de las descompensaciones se producen en 3 meses solo, 3 meses del año, y esto es muy importante cuando hablemos de programas de atención, de seguimiento, de telemedicina, porque los eventos no se producen repartidos a lo largo del año. Y 5.600 ingresos, mortalidad en los primeros 30 días en torno al 5% y 20% de reingresos. En otras cohortes que nosotros seguimos, como la SOCIEPOC, el porcentaje de pacientes que reingresan al año es del 50%. La mitad de los enfermos que ingresan por una agudización de POC vuelven a ingresar antes de un año, ¿no? Y mortalidad que cada vez es mayor con la enfermedad, no por la enfermedad, y esto cambia a medida que aumenta la edad, pero que es importante tener en cuenta y aunque parece que la prolongación de las curvas va a haber un descenso en los próximos años de la mortalidad por o con EPOC, sigue siendo a considerar. Yo creo que todo esto hay que contextualizarlo y hay que tenerlo en mente a la hora de que hablemos de esta enfermedad y sobre todo galleguizar los datos, ¿no?, para saber ante qué estamos. Otro término que me gusta hablar es que yo no quiero diferenciar integrada, entendiendo integrada como coordinación entre profesionales, y separarlo de integral, que es atender a todas las esferas de la enfermedad. No solo a la esfera clínica, sino a la esfera epidemiológica, a la esfera preventiva, a todos los aspectos. No hablamos de una enfermedad simple, no es una cuestión de hacer más espirometrías o de telemonitorizar a más enfermos. Esto va mucho más allá. Y si no, no estaríamos aquí y no estaríamos viendo cómo cada día lo podemos hacer mejor. Piensen en todos los matices que tiene esta enfermedad, esta diapositiva, que es modificada yo creo que uno de los padres de la gestión de la EPOC y las buenas prácticas en la EPOC, y que es el director de la Estrategia Nacional, que es Julián Cochea, con todos los matices que tiene desde la prematuridad, hoy factor de riesgo clave, cada vez más lo sabemos más, y cada vez tendremos menos EPOC tabáquica y más EPOC por otras casas. La prematuridad va a ser una causa evidente en los próximos años de capacidad pulmonar disminuida, hasta el fallecimiento en condiciones, el final de la vida en las condiciones más dignas posible, con todos los programas que lleva esto, la ley de eutanasia y todos los aspectos, hospitalización a domicilio, asistencias o alternativas a la hospitalización convencional, ¿no? Ayer en la prensa se anunciaba lo de los centros de estancia intermedia, ¿no?, algo que puede ser clave para la gestión de estos enfermos, etcétera. Tiene muchísimos matices, ¿no? Yo voy a dar unas pinceladas de cómo lo hemos visto, ¿no?, en un área sanitaria, en un proyecto colaborativo, hablando mucho de integrado, pero no quitando para nada y comentando algunos aspectos de atención integral. Integral e integrado son sinónimos, pero no es lo mismo, y van de la mano y no los podemos separar. Esta diapositiva ya la puso Dani, no voy a hacer, son los principios básicos, una diapositiva que trabajamos conjuntamente las sociedades de atención primaria, medicina interna y neumología, en una reunión que tuvimos a principios de año, y son los principios básicos de la coordinación, ¿no? Responsabilidad compartida, evidencia clínica,
profesionales referentes, líderes que pueden un poco tirar del carro para motivar a otros profesionales que tienen menos conocimiento. Bueno, pues, y sobre todo lo más importante, la estratificación, y viendo cómo atención primaria es la parte que más recorrido tiene el paciente, ¿no? Yo cuando muchas veces llamo a un compañero para decirle que estoy preocupado por un paciente, ya sabe que ha ingresado recientemente, tiene toda esa información, porque si no le ha llegado directamente por el paciente, le ha llegado por el familiar, la mujer o el hijo que están en su cupo también, ¿no? Entonces creo que esto es muy importante tenerlo en mente. La atención al EPOC es mejorable, y después de 10 años trabajando en ello y poniendo piedras para ir mejorando esto, seguiremos diciéndolo, ¿no? Y no vamos a conseguir una atención perfecta. Incluso podría añadir, siempre es mejorable, ¿vale? Y las auditorías, los estudios epidemiológicos, las cohortes propias, así te lo dicen. Nosotros, desde el principio, hace muchos años, pensamos que las auditorías clínicas nos aportaban mucho, porque nos daban el soporte, la metodología, la recogida, la exhaustividad en la recogida de datos, y hemos participado en todas las que hemos podido, en el área sanitaria, porque aquí hay alguna que no hemos hecho en el hospital, como la auditoría COACH, que es una auditoría de atención en consultas de centro de salud a los pacientes con EPOC, que el investigador principal de Galicia fue Jaime González. Pero en los estudios EPISCAN 1 y 2 tenemos muchos datos. El estudio Spiro-AP Galicia, que es un estudio que surgió, que diseñamos para saber cómo era la realidad de la espirometría en atención primaria. Lo hicimos esa encuesta a través de la red comercial, de la red de una casa comercial farmacológica, porque creo que esto es importante, aprovechar todos los recursos para aportar valor, y esto es lo que hemos intentado hacer en el 2016, en el 2006 y en el 2012. Yo creo que algunas las conocen. Colaboramos en los estudios Audipoc España y la auditoría europea, y nos dio muchísima información de cómo estábamos atendiendo en el hospital, no solo en neumología, sino en medicina interna y en geriatría a los pacientes con EPOC y qué diferencias de atención había. El estudio CEPA, que es una cohorte española de EPOC avanzada, el estudio ENSINT, que es un estudio propio que yo fui el coordinador nacional y en el que teníamos información sobre el infradiagnóstico y el sobrediagnóstico. EPOCónsul, López Campos es el principal autor y participamos. El coach, como os decía, que participó Jaime González, y los dos últimos estudios que parten, uno de la SOGAPAR, el estudio CONECEPOC, y otro nuestro que ahora ya está ampliado a otros hospitales como La Coruña o Lugo, que es la cohorte SOCIEPOC, para ver cómo influyen otras variables. Esto nos da mucha información, ¿no? Y a veces frustración, son muchos datos, ves cómo puedes llegar a todo, que es difícil, ¿no? Entonces la idea es cómo hacer para cada día aportar algo que haga que cada día lo hagas mejor que ayer, ¿no? Y por eso en el año 2010-2011, con esta inquietud, desarrollamos un programa global con un soporte de la Consellería de Sanidad en un programa específico que había para enfermedades crónicas de asistencia sanitaria. Blanca ya estaba Ángel Facio, recuerdo más profesionales que había, Rafa Brea, que era técnico de salud en aquel momento y también nos ayudó. Bueno, un montón de gente que colaboró y pensó en que en Vigo se podía hacer un proyecto de atención y de mejora global de la atención a la enfermedad basada en las premisas de toda la información que teníamos y alguna que conseguimos después. Y con la ayuda de Cristina Represas, en principio, una neumóloga responsable de la unidad nuestra de EPOC en el hospital, empezamos a trabajar en esto, analizamos todas estas fuentes de datos, la ordenamos, esta información era amplísima, buscamos aquellos indicadores clave, construimos una matriz, ¿no? Que ahora esto es el esquema general de cualquier consultora que viene a decirte cómo tienes que hacer las cosas, ¿no? Viendo qué debilidades teníamos y fortalezas, y describimos unas estrategias y las llevamos a una plenaria con los médicos de atención primaria, ¿no? De aquella aún había gerencias separadas, y ahí veis en la foto a Paco Soriano, que era el gerente del hospital y de los hospitales, y a Javier Caramés de atención primaria, y todo el público era prácticamente médicos y enfermería de atención primaria del área. Discutimos las estrategias, las modificamos y modulamos, dimos un tiempo de interacción. Recibimos muchos correos electrónicos y muchos mensajes y llamadas directas a nuestros móviles personales para decir que pues, algunas cosas creían que era posible, otras no, cómo lo podían mejorar, y diseñamos un plan de acción y lo intentamos lanzar a ver qué salía de esto, ¿no?
Fueron muchos, un trabajo duro de 6 meses, especialmente Cris Represas en aquel momento, que trabajó muchas tardes definiendo esos indicadores en los aspectos de prevención, de atención al enfermo más estable y al final de la vida, y atención a las exacerbaciones. Detectamos 28 puntos débiles que había que mejorar, pero también teníamos 11 puntos fuertes que teníamos que mantener o por lo menos ver si eran posibles de implementar. Definimos 60 indicadores muy fáciles de entender, no eran complejísimos. Las fórmulas las entendía cualquiera que hubiera visto a algún paciente con EPOC o incluso con riesgo de EPOC en su vida. Y afectaban a todo el contento, era integral, no solo integrado, porque afectaba a todas las esferas de ese esquema de Julián Cochel. Definimos 21 acciones muy específicas, algunas ya estaban en marcha en ese momento, en un plan general. Como veis, aquí no hubo una consultora detrás, esta diapositiva la he hecho yo, no están tan bonitas como cuando te las hace una empresa de profesionales, pero quizá eso ha sido parte de la motivación accesoria o de que la sensación que tengamos es que fue útil, ¿no? Y porque ha habido mucho componente personal y de hecho entre los propios profesionales que nos jugábamos este proyecto, ¿no? Entonces, algunas eran generales, otras más centradas en la EPOC, de estable, otras en la prevención y detección precoz, en la agudización de la EPOC. No voy a describir las 21 acciones, algunas no han ido arriba y comentaré algún aspecto, solo algunos matices, brevemente en los 15 minutos que me quedan, de algunos aspectos. Seguían la estratificación y esto era importantísimo, ¿no? No es lo mismo la promoción que la autogestión, que la gestión de la enfermedad y que la gestión del caso. Y había estrategias para todos, especialmente en la gestión de la enfermedad, ¿no? Y muchos médicos de atención primaria lo que nos reclamaban es: nosotros gestionamos la enfermedad, nos comprometemos, pero ayudarnos a ello. Hicimos un programa de formación tutelada. La diferencia entre la tutela o no es que no dábamos una sesión transversal, es que durante un tiempo los profesionales de atención primaria nos tenían a su disposición e incluso auditábamos los resultados de las intervenciones que hacían. Esto fue un tremendo cambio de paradigma, ¿no? De la charla típica en un centro de salud a las 2 de la tarde a pasarse tardes enteras en el centro, en el aula de atención primaria que había en Bembrive, que no sé si sigue existiendo, porque ahora sí, me dice ahí Manolo Sardiña que sí, y haciendo una atención personal. La enfermera le hacía la espirometría a su propio médico, con lo cual el médico tenía que saber las limitaciones que tenía hacer una espirometría a un paciente, porque era parte y arte. Se creó programas de roleplay y lo que llamábamos grupos de trabajo donde el personal de la enfermería, ahora una cosa tan reclamada de la coordinación entre el personal de enfermería de atención primaria y los profesionales, era obligado para que realizaran los programas de seguimiento que participaran profesionales. Estuvimos muchas tardes en el SERAL, llegamos a hacernos muy amigos. Yo no conocía a muchos profesionales, los conocí ahí. Y participamos en todos los proyectos que pudimos, ¿no? Elaboramos mucho material, las diapositivas que luego dieron lugar a un programa que les explicaré ahora, o participamos en el proyecto P2P, que estaba auspiciado en aquel momento por CEGAS y con la ayuda de una compañía farmacéutica, y yo creo que fue muy importante porque daba mucha visibilidad cuando no había Twitter prácticamente, ni Facebook, que era a través de la Internet convencional, ¿no? De las 8 o 9 cosas que hicimos, 4 eran de enfermería, 4 de los vídeos o 5, y muchos, la mayoría, centrados en la EPOC. Pero había que validar estos programas, porque si no se pueden quedar en algo, y además era un reconocimiento. Y le pedimos a los profesionales de atención primaria que colaboraran con nosotros también en validar cómo iban adquiriendo las habilidades, los conocimientos y las habilidades. Y 74 profesionales, la mitad enfermeros, la mitad médicos, participaron en un programa de un año de seguimiento, no solo de lo que sabían después de formarse en espirometrías, sino en cómo mejoraban la validez de sus espirometrías y la interpretación de las mismas. Y como pueden ver, al mes de inicio del programa, el 71% de las espirometrías eran válidas y al año un 83% de las espirometrías tienen criterios de validez basado en las guías, lo cual es algo que se publicó, fue parte de una tesis doctoral y recibió algunas distinciones que luego comentaremos. Y esto se notó rapidísimo, ¿no? El número de espirometrías fue exponencial, he anonimizado las otras áreas para que no haya susceptibilidades, son datos de fuente del propio SERGAS, yo no he aportado esta información, y obviamente había que reconocerlo, y la primera opción que tuvimos, que fue una nota de prensa en relación con el Día Mundial de la EPOC,
notamos y pudimos dar datos de la disminución del impacto de pacientes que venían sin pruebas realizadas o sin diagnóstico preciso y que venían a hacer un diagnóstico que hoy se puede hacer perfectamente en atención primaria al hospital. Pero sabíamos que hay una diversidad y que no es siempre fácil hacer una espirometría en un centro de salud pequeño o cuando el personal es cambiante, etcétera, y que podíamos establecer niveles también de diagnóstico y usar microespirómetros y establecer un nivel 1 para evitar también la sobrecarga del personal de enfermería de los centros de salud, que no solo hacen espirometrías, hacen muchas más pruebas. Y entonces queríamos validar, o nos parecía que para hacer este nivel escalonado de diagnóstico y cribado de la enfermedad podíamos validar algunos dispositivos. También, de nuevo, en esta coordinación asistencial que va mucho más allá de qué paciente te remito y qué paciente te devuelvo, los médicos de atención primaria, pero también farmacéuticos, médicos de PAC y médicos de urgencia del hospital participaron en un proyecto que era validar dispositivos para el diagnóstico de la enfermedad a pie de silla en una propia consulta sin tener que esperar 2 semanas a hacerse una espirometría, incluso en momentos de agudización y luego aquellos pacientes que cumplían unos criterios remitirlos para atención a hacer espirometrías. En este trabajo, en la primera publicación, la de arriba, un importante número de médicos del área participaron y son coautores. Este modelo que nos funcionó en espirometría también nos parecía para el tabaco y había referentes en atención primaria. Tenemos a muchos referentes en atención primaria en tabaquismo, ¿no? Quizá el más representativo, el más conocido es Jorge Quintana, y él y la enfermera, creo que es María González, creo recordar el nombre, nos ayudaron a diseñar también un programa tutelado similar, y neumólogos y médicos de atención primaria y personal de enfermería del hospital y de atención primaria. Hicimos un programa tutelado en el año 2016-2017 que tuvo bastante aceptación. Los profesionales se comprometían luego a seguir una serie de pacientes y los Jorge y Rafa Vázquez, el neumólogo que participaba, tutelaban esa atención en los primeros casos, con lo cual las habilidades y la capacidad se confirmaba y se mantenía. Y en el año 2020, esto es de febrero del 2020, la noticia de la derecha, se comprometió la Serencia y la Dirección Asistencial a que a los profesionales que cumplimentaran esta formación se les iba a liberar la agenda media o una jornada semanal para ser los referentes de tabaquismo en cada centro de salud. Lamentablemente, la pandemia truncó este proyecto que estaba perfectamente organizado y lanzado. Pero la POC es una enfermedad rara también. 2% de los casos pueden deberse a déficit de alfa-1 antitripsina, ¿no? Y no podemos olvidarnos de las enfermedades raras, ¿no? Tenemos una estrategia en marcha gallega, modélica, en relación con estas patologías, ¿no? Que están infravaloradas a veces o infrarregistradas. Con el apoyo, de nuevo, a través de nuestro Instituto de Investigación y del soporte de una compañía farmacéutica, buscamos la forma de que, contratando personal de enfermería, liberando parcialmente a un neumólogo, pudiéramos dar un impacto, cambiar y crear una unidad referente, ¿no? Y no lo podíamos hacer sin la ayuda. Pedimos a un grupo de profesionales de atención primaria que se sentaran con nosotros para ver lo que hacíamos. Diseñamos una estrategia de detección precoz. Uno de los grandes problemas es el infrarregistro, pero el infradiagnóstico. Llegamos tarde en los pacientes y además es una enfermedad que tiene un consejo genético importante. Y con el compromiso del laboratorio, todos los profesionales que acudieron en la plenaria después de esta reunión de grupo fueron 160, creo recordar, muchos de personal de enfermería, que todos los pacientes con EPOC que acudirían a una consulta por lo que fuera, se iba a valorar si tenía una determinación, al menos en su historia clínica, de alfa-1 antitripsina, y si no la tenía se le solicitaría. Nosotros nos comprometíamos a que el laboratorio nos daría la referencia de los pacientes que tienen déficit, que tienen un nivel alterado, y directamente los consultábamos, sin que hubiera cambios ni pasos intermedios. Un sistema de alerta que hoy en día funciona, por ejemplo, en nuestro servicio en el cáncer de pulmón o en la enfermedad intersticial pulmonar, y que nos había dado buenos resultados. Con eso cerramos un circuito y tiene consecuencias claras, ¿no? Alguna anecdótica, como puede ser que describimos una nueva variante, la variante Vigo de déficit de alfa-1 no descrita, y sobre todo que en el registro europeo, que auspiciado por la RS, que es el EARCO, el Hospital de Vigo, que no es el Hospital de Vigo, porque obviamente hay que codificarse como hospital, es el área sanitaria de Vigo, es el primero en registro de casos. Solo nos sigue el Hospital de Birmingham y el siguiente español es el Vall d'Hebron, con 50 casos, bastante menos de la mitad de los que ha registrado nuestra área sanitaria, ¿no?
Pero había también que hacer gestión del caso, era la parte que nos tocaba más, ¿no? Y dar respuesta y que los profesionales de atención primaria, cuando tuvieran un caso complejo, tuvieran una atención. No podía esperar 3 semanas a que veas ese paciente con disnea, ¿no? Lo entendió bien la dirección de enfermería, nos puso una gestora de casos muy conocedora del tema porque había trabajado muchos años en primaria, tenía muy buenas relaciones con todos los profesionales y eso nos parecía como un elemento clave a la hora de establecer la red que queríamos tener de conexión directa, ¿no? Y creamos la gestión de casos con roles definidos de la enfermera, de la médico, que es en este momento Cris Represas. Y para darle respuesta nos dieron la opción de disponer de un mini hospital de día para esta atención a crónicos, ¿no? Los resultados fueron claros, ¿no? Pero había otra parte importante que son las residencias sociosanitarias. Esta foto, que es una reunión, la segunda reunión que tuvimos con ellos, es de agosto del 2019, ¿no? Cuánto nos hemos acordado después, ¿no?, de la situación de las residencias. Es otra parte de la atención primaria que a veces nos olvidemos. El número de pacientes con terapias respiratorias, oxigenoterapia, CPAP, BiPAP en las residencias es altísimo, ¿no? Obviamente asociado a la edad y al perfil de los pacientes, ¿no?, y a las limitaciones. Entonces había que establecer también una red con ellos y de cercanía directa, y que no puede ser o tenemos que minimizar que un enfermo prácticamente encamado o inmovilizado tenga que pedir una ambulancia, el médico de atención primaria o el neumólogo para que venga al hospital a poner un saturímetro. Establecimos una red con la enfermera directamente de atención primaria cuando no estaba institucionalizado, y cuando estaba institucionalizado con las enfermeras y los profesionales de las residencias, para que ese control oximétrico y decir si esa indicación se mantiene o no, o esa renovación anual a la que estamos obligados los neumólogos en el seguimiento de las terapias respiratorias, se pudiera hacer a pie de cama, a pie de sillón y no en un hospital, ¿no? Y esta red ha funcionado perfectamente, no hemos tenido nunca ningún problema. La enfermera gestora de casos, siempre que ha llamado a un compañero del centro de salud o una enfermera, en 2 o 3 días ese paciente se había ido a su domicilio, se había registrado su saturación e indicación. Me dan 3 minutos nada más. Pero hay algo más, porque es verdad que estos programas son eficientes, son eficaces, ¿no? Disminuimos mucho las asistencias a urgencias con la gestión de casos, una comunicación que se llevó al Congreso SEPAR, de un porcentaje importante, pero fíjense en un dato que podría pasar desapercibido. De los pacientes más ingresadores, un 38% nunca llaman. Y nunca llaman porque hay otra dimensión de la enfermedad, y todos conocen a un Manuel, que no quiere que le veamos, no quiere que le pongamos un nuevo lama, ni un nuevo lama, lo que quiere es ingresar en el hospital porque se encuentra en una situación social, en ese momento, que puede ser momentánea o crónica, no favorable, ¿no? Y el proyecto Sociopoc, que ahora se está extendiendo a varios hospitales, nos está dando información y nos ha dado información y muchas publicaciones al respecto en relación de que hay otra dimensión de la enfermedad que no vamos a arreglar con broncodilatadores ni con fármacos, y que en esta atención integrada, la figura del trabajador social con medios para ejercer, porque puede haber un trabajador social que si solo puede tramitar una dependencia no nos va a resolver el problema, tiene que tener medios capaces y coordinarse a su vez con los servicios sociales de los ayuntamientos, de las ONGs, de todos los elementos para hacerlo, ¿no? Yo era muy escéptico cuando estaba en el PAI-DEPOC, es verdad que había pocos médicos, había trabajado social, cuando una de las claves, uno de los algoritmos era el social, y decía, esto no aporta nada. He tenido que cambiar de opinión totalmente porque la investigación nos ha permitido ver que no. También participamos en el proyecto Telepoc, que hoy se va a comentar, ahora posteriormente, pero no hemos sido capaces de dar el salto a Telea, ¿no? Y es un gap que entiendo que se hablará hoy a lo largo del día y que debemos de también ver por qué no hemos dado el salto al respecto. Pero sí hemos compartido de forma muy importante la historia clínica. Yo creo que es el gran avance del sistema, uno de los grandes avances del sistema sanitario gallego, es esa historia compartida donde puedes ver la espirometría y el profesional de atención primaria puede ver la espirometría que sale del hospital, comparar, ¿no? Es un ejemplo más. Y por eso, en Galicia, en la estrategia nacional, y aquí está la moderadora de hoy y algún otro de los ponentes, recibió de los 11 evaluaciones consideradas de buena práctica clínica, 2 de ellas, que ya se las presenté, de Vigo, y el proyecto Telepoc se presentará ahora. Dentro de estas 2, 11 a nivel nacional,
pues puede ser un referente en algunas cosas en EPOC. Y termino hablando un poco de la otra parte, la parte de promoción, ¿no? Sabemos por los datos de Conoce EPOC en el 2011 que la enfermedad la conocía menos del 20% cuando le preguntabas espontáneamente a la población general. Y en el año 2021 la Sociedad Gallega, Pedro, Cris, Rafa Golpe, pues lideramos un proyecto para ver cómo era el conocimiento de la enfermedad y había mejorado, pero solo al 40%. Hay que hacer muchas actividades de promoción a pie de hospital, en las consultas, en los centros de salud, ¿no? Ahí están en el hospital con los estudiantes de medicina, arriba, en la foto de arriba a la derecha, Gabriel Romero, médico de atención primaria, en una carpa, abrir las aperturas al hospital, ¿no? Cuando se podían hacer espirometrías sin mucho requerimiento técnico, y promover el uso de la enfermedad, hablar de ellos, ¿no? La bicicleta de Esther, recuerdo un programa de conocimiento de la enfermedad, aprovechar la prensa, ¿no? La gente conoce más la enfermedad por la prensa. El estudio Conoce EPOC demuestra que el 40% de las personas que conocen lo que es la EPOC es por la prensa. El sistema sanitario somos capaces solo de aportar el 20% de la gente que conoce la enfermedad, con lo cual los medios de comunicación son claves si queremos mejorar una enfermedad. Bueno, a algunos personajes famosos también les pedimos que soplaran a través de un tubo. Y hablar y acercarse al paciente, ¿no? Y un ejemplo es la relación que tenemos con la Asociación de Pacientes con Déficit Alfa 1, ¿no? Tenemos reuniones periódicas, talleres, vienen habitualmente a nuestro servicio a reunirse con nosotros para ver, ¿no? Y también acercarnos al paciente persona, ¿no? Y un ejemplo es el de Maite. Maite soñaba en febrero del 2020 con llegar a Príncipe caminando. En plena pandemia se ha podido trasplantar en el hospital, en el CHUAC, y hoy camina y llega a Príncipe y su sueño se ha cumplido, ¿no? En plena pandemia, esto a mí me parece algo que debe reseñarse, ¿no? Y, no, bueno, pues tenía dudas si traer esta diapositiva, pero creo que había que traerla, ¿no? Semana pasada la SEPAR ha acreditado las unidades que se piden hospitalarias, pero verdaderamente es una unidad de área, por lo que todo lo que acabo de comentar, con el máximo nivel de acreditación, ¿no? Y en alguna de ellas son muy exclusivas, como por ejemplo en la del déficit de alfa 1 antitripsina, solo hay 5 unidades acreditadas con nivel de excelencia en España, ¿no? Y quiero, porque probablemente no lo vean, resaltar este aspecto, que decíamos aquí que esto solo es posible si hay una atención colaborativa y un compromiso de todos los profesionales implicados, especialmente atención primaria, como ahí se dice en esa nota. Había un objetivo común, que Ángel Paniagua en la prensa refleja así, la caza de la EPOC. Es muy tal, pero yo creo que esos son los mensajes que llegan, ¿no? Como los mensajes que había ayer en el Día Mundial del Cáncer de Mama, ¿no? Es verdaderamente impactantes los mensajes que se oían y que se veían, y yo creo que es un poco esto, un objetivo común, lo tuvimos. Había confianza mutua, ¿no? Cuando nos reunimos para discutir CANLES, que es el programa de coordinación de todos los servicios con atención primaria, es que yo creo que la reunión duró 30 segundos. Es que nos entendimos, no necesitamos entendernos, ya sabemos lo que queremos, hay confianza mutua, sabemos, y desde el hospital hay que saber también un poco tener una generosidad a veces a que no todos los profesionales están formados y preparados, y que hay que adaptar los circuitos y las derivaciones y ser flexibles en esta comunicación, porque no es fácil el profesional que lleva muchísimas patologías tener los conocimientos más actualizados en las guías que cambian cada año, ¿no? Y ser consciente de estos. Pero estamos, y siento, Blanca, extenderme, es un minuto nada más, esta es la penúltima diapositiva, tenemos muchas amenazas, ¿eh? Esto es muy importante. Amenazas que tenemos que tener en cuenta y que espero que de esta sesión salgan las soluciones. Una, la prioridad sanitaria de la enfermedad se ha perdido, el COVID lo tal, espero que esto cambie. La movilidad de los profesionales, especialmente lo que decía Jaime, yo no conocía ese estudio, pero me parece excelente, estamos totalmente de acuerdo. Que tu cupo lo pase otro profesional por la tarde, que te vea otro médico cada día, ¿no? Y cuando ves 10 veces el médico de atención primaria el mismo, ves que cambia totalmente el manejo cuando hay 10 profesionales que lo han visto en el último tiempo. Y eso ocurre también en enfermería. Tenemos que intentar que los enfermos más crónicos, sobre todo cuando hagamos gestión del paciente, gestión del caso y no gestión de la enfermedad, haya una cierta estabilidad del profesional referente, y a lo mejor hay que cambiar el
modelo, no lo sé, están los expertos para eso. La accesibilidad a las pruebas de función pulmonar, la espirometría, que con la pandemia se han vuelto casi cero. Hablábamos de 10 espirometrías en la área sanitaria de Vigo, previo a la pandemia, al año, en atención primaria. En este momento son contadas, ¿no? Y esto nos está suponiendo a los neumólogos un esfuerzo extra, porque estamos viendo enfermos de baja complejidad que harán que no tengamos huecos para verlos de alta complejidad cuando lo preciséis. Y es una reflexión que tenemos que hacer, y creo que el foro es este, ¿no? La revolución tecnológica tan ansiada, parecía que la COVID iba a ser el empujón definitivo, y parece que se ha quedado en algo que hay que también matizar. Y no nos olvidemos de la dimensión social de la enfermedad, que la pandemia ha puesto en relieve, pero que existía ahí desde siempre y va a ir a peor con el envejecimiento y la mayor dependencia de nuestros pacientes, ¿no? No tiene más misterio. La línea de medio, la figura del medio, es lo que hace cualquier consultora cuando le dicen lo que tiene que hacer, ¿no? Yo creo que aquí el aderezo y el éxito, el fracaso, o por lo menos los pasos que hemos dado, han sido integrar y hacer partícipes en esa coordinación a todos los demás servicios y a todas las unidades de atención primaria de la docencia, de la investigación y la innovación, y luego otros pequeños aliños que han sido la divulgación, la promoción, el objetivo común, la flexibilidad, la confianza mutua y los profesionales referentes, que hay muchos y buenos en atención primaria. A veces entre hacer lo posible y hacer lo posible solo hay, a veces no siempre hay, solo un espacio. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Bueno, ya para el último ponente de esta mesa, o doutor Pedro Marcos Rodríguez, destacar que é doutor en Medicina e Cirurxía, especialista en Neumoloxía e, asimismo, actualmente ahora está exercendo labores de xestión clínica como director de atención hospitalaria da área sanitaria da Coruña CE. Igual que os outros compañeiros, é autor de múltiples presentacións en reunións científicas, ten unha amplia experiencia docente e diversas publicacións científicas. Na súa faceta investigadora queremos destacar principalmente, aparte de moitos outros, pero destacar que foi director científico e coordinador clínico do proxecto Telepoc, no que Galicia participou, tuvo a sorte de participar, xunto con outras rexións europeas. Este traballo, ademais, deu lugar a diversos premios, recoñecementos e a unha destacada publicación sobre o impacto do programa de telesalud, estamos falando de Telea, de Telepoc, por esa observación da EPOC. Creemos, entonces, que ninguén mellor que él, como experto neste tema, para falarnos das aplicacións da telemedicina e a experiencia de Telepoc. Moitas gracias, Pedro. Gracias, Blanca. Buenos días a todos. Y quiero darle las gracias especialmente a Estrella, pero doblemente gracias. Las primeras, porque bueno, estas jornadas nos hacen un poquito salirnos de este largo año y más de año y medio de la pandemia y seguir mirando donde bueno, pues no debíamos haber dejado de mirar y tenemos que seguir mirando hacia adelante. Y el segundo agradecimiento es por invitarme a la mesa que se llama de integración. Y yo creo que no hay ninguna herramienta a día de hoy más integradora que la telemedicina. La telemedicina pues, nos permite integrar las necesidades del paciente, integrar las necesidades del sistema, integrar las necesidades de los profesionales. Por lo tanto, bueno, pues partiendo de esta premisa, de lo que vamos a hablar es de telemedicina y de EPOC, para, bueno, pues contaros un poquito finalmente cómo vivimos el proyecto Telepoc y qué resultados obtuvimos de ellos, ¿no? La telemedicina, bueno, ya se habla de la telemedicina ya desde los años 60, pero se empieza a desarrollar un poco más activamente en los años 80, sobre todo en los años 90, pero bueno, básicamente telemedicina es aplicar a un paciente que no lo tenemos cerca, hay que tener una distancia de por medio, algún tipo de tecnología, pero siempre por detrás tiene que haber un profesional sanitario, ¿vale? A partir de aquí, tecnología aplicada en la telemedicina, pues desde teléfonos móviles, teléfonos fijos, redes sociales, YouTube, etcétera, ¿vale? Amplísimo.
Profesionales sanitarios, pues desde luego los que estén capacitados para manejarse en un entorno un poquito distinto al que estamos acostumbrados. Pero al final los pacientes son los que son, los pacientes también se van acostumbrando a manejarse de distinta manera. Y luego, pues siempre medicina es dando cuidados y muy dirigido a los cuidados y a la aplicación en la enfermedad, ¿no? Si no, podemos estar hablando de telesalud, etcétera. Pero vamos a centrarnos en este tema. Y y lo que aporta la telemedicina, pues es lo que aporta la medicina convencional. Es una herramienta que nos puede ayudar en las estrategias diagnósticas, nos puede ayudar tanto, pues activamente, a distancia, aplicando algún tipo de tratamiento, nos puede ser de utilidad como herramienta de prevención, y no hay que olvidar que puede ser una herramienta muy importante de formación y docencia, y esto, pues aplicado tanto a los profesionales, pero fundamentalmente aplicado a los pacientes, pues es de las iniciativas que más impacto pueden tener a largo plazo. Dice el subdirector de Sistemas de la Información de mi hospital, ¿no?, que la telemedicina que funciona es aquella que, pues hemos dejado de pensar que es telemedicina, ¿no? Y yo lo comparo mucho a los servicios centrales. Un servicio de radiología funciona, un servicio de anatomía patológica funciona cuando no tienes noticias de ellos. Simplemente cuando hay algún problema es cuando empezamos a mirar hacia ellos, ¿no? Pues no nos damos cuenta, pero cuando un paciente llama al 061 porque se fatiga y tiene un EPOC, eso es telemedicina. Cuando hacemos una llamada telefónica de seguimiento a las 72 horas con el Conecta 72 de un paciente que se acaba de ir de alta por EPOC, eso es telemedicina. O cuando, pues llamábamos para ver cómo renovábamos la receta de tiotropio, pues eso era telemedicina. Y ahora ya no lo tenemos tan adaptado, lo tenemos tan metido en la cabeza que eso es telemedicina. Parece que telemedicina tiene que ser, acumulemos mucha cacharrada, pantallas, etcétera, etcétera. Hay que ver que la sociedad en la que nos movemos, estos son datos de la encuesta del CIS, pues cada vez es una sociedad más formada y que tiene más interés en conocer datos sobre su salud, ¿no? Nosotros como profesionales sanitarios somos incapaces de a nivel individual llegar a todo el mundo, ¿vale? Por lo tanto, hay que tener presente que cualquier iniciativa debe poder escalarse con el objetivo de que impacte en la mayor parte de la población. Fijaros que ahí estaba en un porcentaje de un 22% en marzo del 19. Claro, imaginaros lo que, llega la pandemia y los profesionales sanitarios nos ponemos en primera línea tanto de asistencia como de presencia en los medios de comunicación, y a esto hay que darle respuesta, ¿no? De forma que, la telemedicina, la telemedicina a los pacientes requirió un incremento de uso y servicios tremendo, ¿vale? Y esto es lo importante, como veis en la diapositiva, el tremendo impacto que tuvo y la necesidad de su uso en el pico más alto de la pandemia disminuye, pero no se va, ¿vale? Estos son datos del mes de febrero, estos son datos de una consultora donde, comparado con la situación de prepandemia, se ha incrementado en casi 40 veces la necesidad de uso de la telemedicina, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? El futuro sigue al dinero y quien se juega el dinero ve que aquí hay oportunidad de negocio y ve que por ahí va el futuro, ¿vale? Y estos son datos de que, ha crecido un 83% la inversión en todos los programas desarrollados con la eHealth, y es el futuro que tenemos. Entonces, o nos agarramos a él o, el barco pasará y perderemos oportunidades, ¿no? Las grandes, ahora lo vivimos con esto de la pandemia, que hubo muchas grandes compañías relacionadas con la comunicación, con los sistemas de la información, que estallaron, han sido un éxito económico y financiero, pero esto, pasó de la noche a la mañana, pero es que había un background detrás, había un tiempo de trabajo y de dedicación y de visión, ¿no? Afortunadamente el Servicio Gallego de Salud ya lleva, tiene una tradición histórica de tener una mirada a largo plazo y siempre se le ha dado mucho valor al todo el tema de tecnologías de la información, etcétera, ¿no? Todo lo que fue el desarrollo del programa Telea
y un poco, y luego comentaremos los inicios del Telepoc, bueno, pues quiero pensar que ha servido para que, bueno, haya salido la foto final, entre comillas, porque espero que esto quede aquí, de la pandemia, bueno, pues haya salido bien y que, bueno, pues 14 días después del estado de alarma, pues pudiéramos tener ya comunicando de que estábamos activamente en una plataforma que nos permitía manejar la gran cantidad de pacientes que tuvimos. En este contexto quiero pensar, bueno, que el Telepoc contribuyó con un granito de arena, ¿no? Telepoc, bueno, pues surge también en un contexto que no ha cambiado, incluso que ha empeorado. Surge en un contexto de que nosotros los gallegos somos una población más envejecida, que los pacientes con EPOC los estamos cuidando mejor y los pacientes con EPOC viven más y se espera que, bueno, pues sea una de las principales causas de muerte a nivel mundial. En este contexto de edades avanzadas, cronicidad, etcétera, bueno, si no cambiamos la forma en que trabajamos, pues sabemos que los resultados pues serán problemáticos. Además, es una enfermedad que impacta muchísimo en el sistema sanitario, impacta muchísimo en los hospitales, es de las principales causas de ingreso hospitalario. Pero es que además el ingreso hospitalario y la EPOC es una enfermedad desmoralizante, desmoraliza a los pacientes cuando tienen que reingresar, desmoraliza a las familias y no quiero contar a los profesionales sanitarios lo desmoralizante que es cuando un paciente reingresa. De forma que, bueno, pues con estos datos alarmantes, pues se plantea, y no solo nosotros, a nivel mundial, pues que sistemas tecnológicos podrían ser una herramienta que nos ayudara a gestionar a estos pacientes. Estas son las primeras publicaciones en donde, bueno, con revistas de impacto, British Medical Journal, el Archives of Internal Medicine, en donde no parecía estar claro que la telemedicina funcionara, ¿no? No funcionaba en el EPOC, ni siquiera funcionaba en otros potenciales patologías semejantes, como la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, en esta diapositiva que le robé cariñosamente a la doctora Represas, creo, cuando hacíamos ahí un análisis, este es un estudio del 2018, bueno, se ve que parece ser que hay una tendencia a que cuando se analizan estudios de casos y controles y cuando se analizan objetivos en los estudios orientados a demostrar situaciones importantes como pueden ser reingresos o mortalidad, bueno, pues aunque es muy variable, parece que hay cierta tendencia a que podría tener un beneficio favorable, ¿no? Por lo tanto, bueno, en ese contexto, estamos ya en el año 2013, yo creo que existe una alineación de intereses. Por una parte, la Sociedad Galega de Neumología, en donde, bueno, recoge pues toda la actividad asistencial y científica de los neumólogos de Galicia, gran interés dentro del EPOC. La sociedad cuenta con un grupo de profesionales muy implicados con la EPOC, algunos de los que están aquí son referentes a nivel nacional e internacional. Se alinea con, bueno, pues los objetivos y las necesidades de la Consellería, ¿no? Tenemos el proceso asistencial integrado y luego tenemos que, bueno, se desarrolla un plan de prioridades estratégicas del sistema 2001-2014 en donde, bueno, pues la EPOC, pues creo recordar que era el 6º punto. Bien, esto unido a lo que comentaba antes de una filosofía de desarrollo tecnológico importante y desarrollándose aplicaciones, HCMOV, TELEA, etcétera, pues hace que, bueno, como organismo nos sintamos cómodos para meternos en el estudio que nos lo ofrecieron y yo creo que con muy buen criterio pudimos acceder, ¿no? Se trató de, bueno, pues el proyecto Telepoc, un proyecto europeo, un proyecto que participaron Gran Bretaña, Gales, Noruega y Alemania, y un proyecto en donde, bueno, nos hizo enfrentarnos con los requerimientos potenciales de una asistencia basada en la telemedicina en los pacientes por EPOC. De Telepoc hemos hablado mucho, ¿no? en nuestras reuniones, pero no hay que perder de vista que cuando el proyecto se plantea, el objetivo principal del proyecto era ver si esto era implantable, es decir, si podemos darle asistencia a estos pacientes de una manera distinta y basarla en la telemedicina. A partir de ahí, ver qué problemas teníamos, a partir de ahí, ver si esto genera cierta satisfacción entre nuestros clientes, en este caso nuestros pacientes, y por supuesto, y como clínicos y investigadores no podíamos dejarlo pasar, ver si era eficaz en algunos de los eventos más importantes de los que considerábamos.
En ese sentido, pues bueno, se planteaba un proyecto de forma que los pacientes que estaban hospitalizados por una exacerbación de EPOC se les entrenaba en el momento del alta, se les entregaba una tablet, un pulsoxímetro y allí tenían que contestar una serie de cuestionarios clínicos de manera diaria al principio y se medían la saturación de O2 y estaban monitorizados continuamente por un sistema de alertas. Y detrás, y esto es un punto muy importante, bueno, pues disponíamos de una enfermera de práctica avanzada con altos conocimientos en la EPOC, inicialmente centralizado en Santiago, pero a medida que el proyecto crece, lo abrimos a las distintas áreas sanitarias con su enfermera de referencia. A partir de aquí, ante la aparición de determinados eventos bien detectados por las alarmas o a partir de comunicación telefónica o por videoconferencia, que ahí ya lo intentamos y era uno de los objetivos del estudio y que ahí no teníamos aún el suficiente desarrollo tecnológico para haber demostrado mejor eficacia, bueno, pues ahí detectábamos posibles alteraciones y la enfermera, con ánimo integrador, bien a través de su médico de atención primaria o bien del neumólogo, intentaba darle la mejor respuesta posible a los pacientes, ¿no? Ahí estáis, ahí lo pueden ver, esto es el sistema de tablet con el que contábamos anteriormente y ahí está uno de los pacientes pues en el momento del alta, cuando los entrenábamos, ¿no? Lo primero, ¿esto fue posible su aplicación? Bueno, sin duda sí, porque de hecho conseguimos que 377 pacientes de la comunidad autónoma participaran en el proyecto. De hecho, la comunidad autónoma aportó más del 50% de los pacientes a nivel europeo. Pudieron ser más, pudieron ser muchos más. Probablemente no llegamos ni al 10% de los pacientes que se fueron de alta hospitalaria en el periodo del estudio, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues es lo que también queremos aclarar. Falta de compromiso, probablemente no confianza absoluta en este tipo de sistemas, etcétera. Pero bueno, por definición el proyecto se compara con un grupo control de las altas hospitalarias el día antes y ahí se plantea el estudio, ¿no? Por lo tanto, rotundamente sí, fue un estudio o esta forma de tratar de manejar a los pacientes era aplicable, ¿no? Si nos vamos a lo siguiente, ¿qué satisfacción o cómo impactaba a los pacientes? Bueno, pues ahí lo pueden ver. La gran mayoría de los pacientes se encontraron muy satisfechos por el sistema. El uso de este programa no interfirió prácticamente en la rutina diaria. Bueno, lo llevaron bien con respecto a que se sienten desde luego más cómodos con la atención cara a cara, pero bueno, la atención telemática la han podido llevar bien y el seguimiento telefónico lo han valorado muy positivamente, ¿no? Y luego han valorado también muy positivamente que el hecho de la aplicación, de estar dentro del programa, les haya evitado desplazamientos innecesarios. Con respecto a los primeros datos clínicos de eficacia que tuvimos, pues la verdad es que nos sorprendieron para bien, ¿no? Vimos cómo éramos capaces dentro de este programa disminuir los ingresos a 30 días, disminuir los ingresos a 2, 6 meses y al año. Además, vimos cómo disminuían las asistencias a urgencias y disminuían de una manera muy importante, en menos de 3 puntos, la asistencia y visitas no programadas a su médico de atención primaria. Y además nos encontramos que los pacientes que teníamos en el programa Telepoc a largo plazo y a un año de seguimiento, como era el programa, morían menos, ¿vale? Bueno, la verdad es que son datos contundentes y con mucho revuelo intelectual, de forma que, bueno, pues desde luego había que reanalizar porque desde el punto de vista científico no nos quedaba claro que el diseño del estudio con ese grupo de control hubiera sido el óptimo, ¿no? Desde luego lo ideal habría sido un ensayo clínico randomizado. Bien, en base a eso, bueno, pues terminamos de completar el estudio y realizamos un propensity score para que se pareciera lo más posible a un ensayo clínico. Y esta es la publicación que salió el año pasado, en donde, bueno, pues algunos de los aquí presentes, como Alberto, Cristina o Blanca, y liderado en su inicio por nuestro consejero, cuando tenía las labores organizativas de la innovación en la consellería, pues ahí lo publicamos, ¿no? 35% marcamos el objetivo principal, evitaciones de reingreso o mortalidad, 35% brazo Telepoc, 45% brazo control, ¿no?
Bueno, pues ahí veis las gráficas, la probabilidad de reingresar o de morirte pues era, a medida que pasaba el tiempo, más a favor de la telemedicina, y la probabilidad de sobrevivir tras una exacerbación se mantenía en el tiempo en los pacientes que estaban dentro de este programa, ¿no? Y como repito, dentro de un análisis basado en un propensity score. Por lo tanto, podemos decir que a nivel de eficacia también bueno, pues tuvo su importancia, ¿no? Y además, decir bueno, que algún tipo de análisis fueron avanzados al momento actual, ¿no? Porque llegamos a hacer incluso un análisis de disminución de la contaminación basada en cuántas visitas a su médico de atención primaria los pacientes se habían ahorrado, ¿no? Y como veis ahí, pues cerca de 1 tonelada de CO2 pues se evitaron en los desplazamientos al centro de salud. Vamos, yo creo que ve esta diapositiva y Greta Thunberg pues le sale una pequeña sonrisa. No podíamos dejar de no hacer un análisis económico y, bueno, los datos en el informe final, pues hablamos de que en esos pacientes que participaron en el programa, pues en esos 351 pacientes se estimó un ahorro de más de 500.000 euros, fundamentalmente expensas de la disminución del número de ingresos y la disminución de los días de ingreso. Y, bueno, pues en la estimación que se realizó en base a los potenciales pacientes candidatos con EPOC, pues estamos hablando de 213 millones de euros. Desde luego, pues no es poco dinero, ¿no? Bueno, ya lo comentó antes Blanca, con quien tuve la oportunidad de recoger un premio europeo, en donde, bueno, pues fuimos ahí subcampeones de un proyecto de innovación en donde pues valoraron muy positivamente los resultados de aplicabilidad, eficacia, impacto medioambiental, etcétera. Y como comentaba antes el doctor Fernández Villar, bueno, pues ha recibido unos reconocimientos, pues yo creo que más importantes que puede reconocer, que es, bueno, que este programa pues es reconocido como un programa dentro de buenas prácticas en el manejo de los pacientes con EPOC, en este caso del Ministerio de Sanidad. Bien, yo creo que Telepoc ha permitido ayudarnos a desmontar algunos pues razonamientos clásicos y mantenidos que teníamos dentro de la población, pues diría médica fundamentalmente, pero probablemente de la población sanitaria, ¿no? Lo primero es que la telemedicina deshumaniza, ¿vale? Este sábado pasado, ¿no?, tuvimos una reunión, un grupo de digamos, líderes en la EPOC de Galicia, en donde, bueno, pues vino invitada Mónica, que es una enfermera que se encarga precisamente de este programa de enfermos crónicos de Lugo. Y ella dijo exactamente lo que dijeron nuestras enfermeras de práctica avanzada del Telepoc. Y vino a decir que más que deshumaniza, humaniza más, acerca, ¿vale? La capacidad que tenemos de, a través del teléfono y de la palabra, conocer a las pacientes y, sobre todo, y ya aquí se ha hablado mucho de la longitudinalidad en el seguimiento, termina humanizando, ¿no? Lo siguiente que ha salido es que, bueno, pues al final sí que es verdad que estamos sacando actos presenciales y actos de persona a persona por este sistema, y que, bueno, pues que las máquinas pues se están desplazando a los seres humanos, ¿no? Y aquí me quedo con una frase que hay en un libro de Henry Hazlitt que se llama Lecciones de Economía, que dice que las máquinas, al final, lo que nos ayudan es a aumentar la producción y en mejorar la calidad de vida. Bueno, pues la telemedicina nos ayuda a llegar a más pacientes y ayudarles a mejorar la calidad de vida, porque nosotros, las personas, podemos dedicarnos a aportar valor donde más lo necesitamos. La otra gran idea que se ha desmontado es que, bueno, pues que nuestros ancianos no sabían nada de tecnología, ni van a poder saber de tecnología, y hemos visto cómo, y vimos en ese momento cómo no, que cómo, si guiándolos razonablemente, un poco tutelados, vimos la importancia de los hijos y de los nietos. Bueno, ahora lo hemos comprobado con todo el tema del COVID y cómo hemos tenido que ser muy agresivos con estrategias digitales y cómo ha llegado a la gente mayor. Bueno, pues esto ya lo vimos. Y por último, bueno, pues se ha desmontado de que no había prácticamente evidencia, y yo creo que el proyecto en sí ha contribuido con un pequeño granito de arena. Y al final no hay que perder de vista esto. El objetivo no es tener a pacientes telemonitorizados o en Telepoc. El objetivo es usar la telemedicina
como una herramienta de gestión, de salud, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues a día de hoy, ¿dónde encaja? Bueno, y esto es una diapositiva que he adaptado de mi amigo el doctor Luis Pérez de Llano. Quizás hay que buscar la máxima eficiencia, ¿no? De forma que, bueno, es posible que los pacientes que tienen un bajo riesgo, estrategias agresivas en el seguimiento, monitorización, control, gente detrás de la pantalla pendiente y acción, pues quizás en el momento actual no fuera del todo eficiente, ¿no? Sin embargo, bueno, pues encontramos un grupo de pacientes con alto riesgo, donde, bueno, pues podemos diferenciar si está la enfermedad controlada o está no controlada. En ese sentido, bueno, pacientes de alto riesgo, pacientes que, por ejemplo, estén en ventilación mecánica no invasiva, que estén en oxigenoterapia crónica domiciliaria, bueno, ahí, con un sistema de monitorización basado y siempre, pues, detrás con una enfermera especialmente motivada y unido siempre a la gestión integradora, tanto con su médico de atención primaria como su neumólogo en este caso, bueno, creemos que es un plan inexcusable, ¿no? Y por otro lado, los pacientes de alto riesgo que no están controlados, bueno, estos tienen desde luego que estar muy ligados a los centros hospitalarios, muy ligados a las consultas muy especializadas de EPOC, ¿no? En este caso, bueno, poner dispositivos asistenciales paralelos para evitar los reingresos, las exacerbaciones, en este caso es el programa del hiperfrecuentador, aquí, y con un apoyo de una enfermera de práctica avanzada también, pues es fundamental y vemos de una manera muy clara la telemedicina, ¿no? Pero si vamos un poquito más allá y pensamos en más adelante, ¿no? Creemos que, bueno, la telemedicina con la aplicación al EPOC debemos ser capaces de llegar mucho antes, debemos ser capaces de usarla en beneficio propio. Yo creo que cualquier fondo de inversión se frotaría las manos con un proyecto que le presentáramos en donde, habiendo interés y habiendo clientes, les podemos ofertar pues los mejores, bueno, recursos, en este caso, pues formativos, de telemanejo, etcétera. Incluso, y antes lo comentaba el doctor Reyaldana, de llegar a sistemas de telerehabilitación, ¿vale? La rehabilitación, lo hemos comentado antes, es una de las terapias que mejor funciona, pero, bueno, pues requiere a veces una inversión en recursos humanos que habría que valorar el impacto que podría tener, pero, bueno, pues desde estadios iniciales, de una manera pues muy proactiva, se podría llegar. Entonces, no hay que olvidar el papel o el potencial de la telemedicina en todo este grupo de pacientes. Por lo tanto, y ya termino, bueno, la aplicación de la telemedicina, bueno, a nivel asistencial y a nivel de salud del paciente, bueno, pues va a tener impacto en disminución de ingresos, impacto en mortalidad, impacto económico, impacto medioambiental. El futuro va por ahí y este modelo se puede escalar en función también de las nuevas tecnologías. Antes hablábamos de la telerehabilitación, antes podemos continuar con dispositivos de inhalación conectados, interconectados, y que nos den avances y alarmas sobre estos pacientes que no lo estén tomando bien y haya que actuar. Y así nos vamos hacia un contexto en donde, bueno, pues los pacientes ya van a ser digitalmente mucho más competentes, que no ha quedado más remedio y ha sido pues una de las experiencias del COVID que lanzarse a ello, y que por lo tanto, bueno, pues el futuro pasa y por no dar la espalda a los sistemas de telemedicina, ¿no? Termino con una frase de Warren Buffett, que como ya sabréis es uno de los inversores más exitosos de la historia, y que dice precisamente de que si ahora mismo estamos descansando en un día soleado bajo la sombra de un árbol, esto es gracias a que alguien ahí atrás, en el pasado, plantó la semilla para que pudiera crecer. Bien, si estamos ahora hablando de telemedicina y telepoc en Galicia es porque ahí atrás, bueno, hubo quien pensó de su importancia, y tenemos ahora todos la oportunidad de regarla continuamente para que, bueno, la sombra que nos dé, la sombra que le demos a nuestros pacientes sea la más avanzada. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, pues por mi parte solamente quiero felicitar a los ponentes. La verdad es que creo que han sido 3 ponencias muy interesantes y que nos ha aportado una información. Alguna seguramente ya la conocéis, pero otra no, y realmente valió la pena escucharlos. Pasamos ahora entonces a la ronda de preguntas. Si alguien se anima a hacer alguna pregunta, cualquiera de los ponentes. Ahí tenemos una persona. Si no le importa presentarse, se lo agradeceríamos también. Hola, ahora sí. Buenos días. Me llamo Pilar, soy enfermera de atención primaria. Eso, ante todo, mi felicitación a todos los ponentes. Y mi pregunta va dirigida al doctor Marcos por la experiencia que nos está contando de este trabajo que realizaron en Vigo y pensando en extenderlo a otras áreas. Mi pregunta es, en relación al TELEA, con los pacientes de POC, ¿cómo están, no sé si lo siguen haciendo, si solo fue en la época de estudio, y cómo hacían el inicio? Quiero decir, la captación de pacientes para TELEA se hacía desde el hospital, con la formación al paciente, entrega de pulsiosímetros, etcétera. Lo están haciendo desde primaria, para ver un poco sus ideas, para cómo podemos hacerlo en otros sitios. Gracias. Gracias, Pilar. Pues en su momento el proyecto Telepoc tuvo un arranque y tuvo un final, y en ese momento los pacientes que se diseñaron o que entraron a participar fueron pacientes ingresados con una exacerbación de POC y que se iban de alta hospitalaria, ¿vale? Eso fue el Telepoc, y ahí arrancó, quedó, y tuvimos pues los datos y los resultados que comentábamos, ¿no? En paralelo, pues TELEA se ha ido desarrollando. Yo sé que pues se trabajó la EPOC dentro de la planificación del paciente crónico, pero me consta que al menos, y si no Blanca que me corrija, desde finales del 2019, dentro de los programas de TELEA está el paciente con EPOC agudizado de alta hospitalaria, y además está el programa del paciente crónico, ¿eh? Yo creo que es una línea muy importante a seguir. De los programas que conozco un poquito el de Lugo, y ya lo están aplicando, y si no el doctor Pedellano que me corrija, pero los resultados son muy buenos, y ahí se centran en los pacientes estos que comentábamos, más bien perfil hiperfrecuentador o controlado pero muy grave, pacientes con oxigenoterapia domiciliaria, y la entrada es a través de esta enfermera de práctica avanzada de la que disponen, ¿no? Mi perfil, mi creencia un poco en función de lo que comentamos es que, ahora mismo, y a nivel de, si queremos buscar la máxima eficiencia, nos deberíamos centrar un poquito más en ese perfil, un poquito de paciente más grave, más hiperfrecuentador. Creo que es en los que más se podría beneficiar ahora mismo. Sí, totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir el doctor Marcos. Lo que es Telepoc ahora, actualmente, está totalmente integrado de lo que es la plataforma de teleasistencia. Se puede acceder ahí e incluir a los pacientes sin ningún tipo de problema, ¿vale? Si alguien quiere más información, por supuesto, puede ponerse en contacto con nosotros si se lo decimos, pero si entráis en la historia clínica por procesos, HCPRO, sabéis que desde ya no se puede pasar directamente a HCPRO, vais a TELEA y allí vais a encontrar el perfil de EPOC, ¿vale? Comentaros que lo que es en patologías crónicas y de hospitalización hay más de 6.000 pacientes, que es una cifra importante, pero lo que sí es apabullante, y permitirme que lo comente aquí, que es a raíz de la pandemia y del COVID, se han incluido más de 300.000 pacientes en la plataforma TELEA en Galicia.
cifra única, yo me atrevería a decir que en el mundo, en una plataforma, ¿vale? Y se han seguido a través de esta forma, más de 300.000 pacientes. Sí. Javier de la Fuente, internista en el Hospital Rivera Povisa. Quería felicitar a la mesa y hacer una pregunta en relación con este tema que estáis comentando. A la hora de aceptar los pacientes, si se tiene muy en cuenta los condicionantes sociales y familiares. Yo creo que esto es un elemento clave en el seguimiento y en que el paciente seguramente vaya mejor orientado. Y luego, por otra parte, el no horario... consigo identificar dónde está la persona, aquí, disculpad. Aquí. Vale, perdón. Y luego, por otra parte, ¿qué horario se tiene en Telea? Porque imagino que habréis hecho también un análisis de cómo se frecuenta a los hospitales fuera de lo que es el seguimiento a través de la plataforma, ¿no? Si hay una mayor frecuentación fuera de los horarios. Perdón, no consigo escuchar bien. No sé si alguno puede... Ha preguntado si fuera del horario habitual, cómo se controlan esos pacientes a través de Telea. Vale, de acuerdo. No sé si queréis contestar alguno de vosotros. Sí, yo creo que la idea es excelente, pero en la diapositiva, la penúltima que pone Pedro, es la base de toda la discusión, y es que es una herramienta, no una solución, ¿no? El que crea que la telemedicina va a ser una solución a los problemas de la cronicidad va a tener un serio problema de gestión de la enfermedad, de sobrecarga de los servicios de urgencias, etcétera. De todos los pacientes que se dieron de alta en los 18 meses que duró Telepoc, se incluyeron 300 y pico, pero hubo en torno a 6.000 o 7.000 altas. Entonces, eso indica ya una razón de que hay una cierta selección. Los pacientes más hiperfrecuentadores, el Manuel que ponía yo en esa viñeta, que es una representación exagerada de una situación real que todos vivimos, los hay y muchos, ¿no? Y nosotros en el proyecto Sociopoc, que es un proyecto que era local de Vigo y ahora está ya generalizado a otros centros, con lo cual tenemos un aumenta valor, estimamos que un 20% de los eventos se producen por fenómenos que no tienen relación con el febuno o el color del esputo. Un paciente que en la época invernal no puede pagarse la calefacción eléctrica es un paciente que va a reclamar más atención que no. Y el sistema sanitario, lamentablemente, es el sistema más cercano a los profesionales, a los pacientes. Y el profesional de atención primaria, la enfermera y el médico de atención primaria, es su personal más de confianza. Y los médicos de atención primaria que están aquí lo saben porque me lo comentan siempre, ¿no? Entonces, esos pacientes no los podemos telemonitorizar porque la telemonitorización no le calienta la comida ni le va a la compra, ¿no? Entonces, hay que pensarlo en este aspecto. Puede ser una herramienta para un grupo selectivo de pacientes y el contexto del COVID es diferente. Son pacientes con una enfermedad acotada en un tiempo, en un momento pandémico, donde se sabe y es pública la sobrecarga del sistema sanitario y la implicación de los pacientes es infinitamente superior. Entonces nosotros, cuando una herramienta como el proyecto Telepoc no se generaliza después de 8 o 10 años, tenemos que reflexionar cómo tenemos que hacer para generalizarla. Y yo creo que estos foros, como hoy, es el momento, el sitio ideal, ¿no? Y que tampoco va a ser la alternativa para todos. Pensar que la mayoría de los proyectos que han ido arriba tienen mucho voluntarismo detrás. Y yo recuerdo cuando los profesionales de Madrid decían la telemedicina es la solución, claro, era la tesis doctoral de alguna de las personas que estaba implicada, les atendía en domicilio a cualquier hora, ¿no? No tenemos la posibilidad de que un PAC que tiene un montón de consultas pueda estar pendiente de si un fin de semana la alerta se vuelve roja de los pacientes, de todos los pacientes telemonitorizados, no solo con IPOC, sino con insuficiencia cardíaca, con otras enfermedades. Y luego no nos olvidemos que en enfermedades respiratorias pasa algo que no pasa en otras enfermedades, y es la estacionalidad. En plenas vacaciones de Navidad, cuando tus recursos se reducen porque la gente coge unos días, tienes el mayor número de agudizaciones y el mayor número de demanda. Y es muy duro ver 10, 12 alertas rojas y tener solo tiempo para llamar a 5, ¿eh? Es decir, tenemos que todo esto racionalizarlo, porque nuestros recursos son los mismos en diciembre que en junio, pero el número de necesidad de los pacientes es diferente. Entonces yo creo que hay que buscar ese mecanismo que a mí me parece una herramienta fantástica, Telea, probablemente haya que facilitar el acceso, que no tengan que pedir una clave de cada vez, buscaremos las formas, o se buscarán las formas, pero tenemos que dar ese paso y no sé cómo hacerlo. Yo tengo mis dudas al respecto, pero me parece una buena herramienta.
Yo, desde el punto de vista del médico de familia, ¿no? También considero que la plataforma Telea fue una herramienta excepcional durante la época de la pandemia. No teníamos otra estrategia para hacer el seguimiento de esos pacientes que estaban con sintomatología respiratoria, que no teníamos un diagnóstico de certeza de que tenían un COVID, porque no teníamos acceso a las pruebas complementarias, y lo único que podíamos hacer es, a través de Telea, pues telemonitorizar la situación clínica de esos enfermos que estaban en sus domicilios. Pero también tengo el claro convencimiento de que la herramienta está bien, pero si detrás hay una persona que evalúa los datos que introduce el paciente dentro de la herramienta. Y me voy a explicar. En atención primaria, yo sí incluyo en Telea 15 pacientes de mi cupo con EPOC que introducen datos todos los días. Yo todas las mañanas tendré que llegar a mi centro de trabajo, abrir la herramienta y revisar todas las posibles alertas que hayan surgido. Y a las 3 de la tarde yo termino mi jornada laboral, y de 3 a 8 de la mañana del día siguiente absolutamente nadie va a monitorizar esa información que están introduciendo los pacientes en Telea. Telepoc, no cabe duda que fue un proyecto piloto. Eran pacientes seleccionados a nivel hospitalario, en el que había enfermeras gestoras de caso y referentes que vigilaban esos controles, pero eso no es una realidad en atención primaria, y probablemente esa sea una de las piedras en el camino de Telea para poder implantarlo de forma extensiva a toda la atención primaria, la asistencia de todos los pacientes con enfermedades crónicas. Muchas gracias. Ahí tenemos otra persona. Sí, era para... me llamo Angelado, soy médico de cabecera, por cierto, 30 años en Outes, y quería felicitar al doctor Alberto Fernández por este intento y logro de sincronizar atención primaria y hospitalaria, ¿no? Que tiene mucho mérito, porque bueno, tenemos en teoría una formación científica, pero no la estamos utilizando a menudo, ¿no? Entonces, el plantear las cosas con criterios NAFO, con una sistemática, no es algo que se haga con frecuencia. Quizá en Vigo se dieron unas circunstancias extraordinarias, tanto en primaria como en hospitalaria, con personas como usted, y eso funcionó, pero en otras áreas no lo veo. Le quería preguntar cómo es la e-consulta en neumología en el área de Vigo, y teniendo en cuenta que, al igual que la dermatología es una consulta en la que podemos hacer el 90% del trabajo en primaria, ¿no? Tanto la historia clínica como los test autoadministrados, la espirometría, el PIFLAO, la placa de tórax, la analítica, con eventualmente la alfa-1 antricina. Quería saber cómo es. Y también preguntarle un tema concreto y espinoso al doctor Reyaldana, como es el de la financiación de los medicamentos para el tabaquismo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se reconoció al bupropion como teniendo un presupuesto del Estado para financiarlo? ¿Y qué pasó después con la vareniciclina, ¿no? El escándalo de que estemos dando un medicamento que luego sale en los periódicos que es un veneno. Gracias. Bueno, muchas gracias por tu palabra. Esto es una colaboración, es lo que hablamos de verdadera atención integrada, ¿no? Y si hubo compromiso por las dos partes muy manifiesto, y entonces, bueno, pues se consiguieron mejoras, no éxito, porque yo insisto que siempre va a ser mejorable la atención. Nosotros tenemos un sistema propio que se negoció cada servicio. En neumología la negociación duró unos segundos, y es que confiamos en el criterio del profesional. Nos puede mandar una consulta, nos lo puede mandar preferente, nos puede llamar por teléfono, abrimos todas las opciones. En algunos centros vienen con espirometría, otros no, porque somos conscientes de que no en todos los sitios se puede implementar, y nos fijamos en qué centros no y les llamamos para tenderles la mano a ver cómo les podemos mejorar, ¿no? Hubo centros que optaron por usar los dispositivos portátiles para la detección, porque les era más cómodo, y crearon una propia estructura. Recuerdo Félix Tojal en la Doblada, que creó una estructura, no solo un EPOC, sino luego la estendoasma, y con eso disminuyó el número de espirometrías que tenía que hacer el personal de enfermería, porque es tan prevalente la patología respiratoria. Partes de una situación que muchos enfermos no la tienen, están
clasificados, que generas un número muy importante de profesionales. Entonces, con los dispositivos simplificados que tienen gran sensibilidad y baja especificidad, al menos la mitad de los pacientes ya no tienen que hacer una espirometría, porque si es normal y tal. Entonces, cada uno se fue adaptando y nosotros lo que somos conscientes es de estas posibilidades diferentes y tenemos todas. Cualquier médico nos puede mandar una e-consulta preferente o normal, según él considere, nos puede derivar el paciente presencialmente o nos puede llamar por teléfono, por el sistema del teléfono de Canles, que es público, yo lo ponía ahí y lo conocen todos los médicos, y asiduamente nos llaman y damos respuesta. ¿Vale? O sea que tenemos una apertura total, no hay ningún sistema estanco, ni solo a neumo se puede derivar. El pacto para la derivación única a través de consulta es el sueño, la patología, la apnea del sueño, pero por otras connotaciones, porque ya lo vemos con la prueba hecha, con lo cual evitamos consultas redundantes, pero es la única que es por e-consulta. Otras patologías como el cáncer o la alerta entran por alerta radiológica, ¿vale? El médico de atención primaria lo que tiene que hacer es pedir la placa. En cuanto tiene la placa hecha, ese enfermo, si tiene una masa pulmonar o tal, se cita de forma inmediata. Entonces, son sistemas que están negociados, pactados, en los que nos sentimos cómodos, pero en aquellas patologías como la EPOC, que puede ser muy diversa y con tantas facetas, son abiertos y puedes elegir el sistema. Bueno, Ángel, contestando a tu pregunta, yo creo que la pregunta más espinosa no es la segunda que has hecho. La pregunta más espinosa es la relacionada con la e-consulta. Desde mi punto de vista, como médico de atención primaria, la e-consulta es una herramienta de comunicación entre dos niveles asistenciales, en las cuales hay un médico con un problema clínico asociado a un paciente que tiene una duda o tiene una necesidad de una prueba complementaria a la cual no tiene acceso y le pide a otro nivel asistencial, el hospitalario, pues que le eche una mano, aunque no necesariamente eso implique una derivación presencial a una consulta. A lo mejor simplemente es una resolución de una duda, pues porque su formación no es todo lo brillante que debería ser según el criterio del servicio de neumología o tiene simplemente una duda en una prueba diagnóstica o tiene dificultades a la hora de hacer una prueba diagnóstica. La e-consulta es una magnífica herramienta de comunicación siempre y cuando se cumplan los plazos establecidos de contestación de esa herramienta. Una e-consulta pierde absolutamente todo el sentido si la respuesta por parte del nivel asistencial hospitalario se demora más allá de una semana. Por lo tanto, la e-consulta, insisto, es una herramienta de comunicación y no una herramienta de bloqueo de la accesibilidad de los pacientes a las consultas hospitalarias. Eso, desde mi punto de vista, como médico de familia. Y sobre el tema de la financiación, yo desconozco cuáles son los problemas que ha habido con los fármacos para deshabituación tabáquica. Eso habría que preguntárselo a las empresas farmacéuticas que los producen. Desde luego, para mí, el que se hayan financiado los tratamientos antitabaco ha sido un magnífico paso para evitar esa pandemia de tabaquismo, como decía Fargenström, y tengo entendido que tanto el bupropión como la vareniclina sí que estaban financiados desde el momento inicial en que se aceptó esa financiación del tratamiento antitabaco. El otro aspecto que me preguntaba sobre los escándalos relacionados con los distintos fármacos, yo creo que eso habrá que preguntárselo a las agencias reguladoras del medicamento y no a mí, Ángel, sinceramente. Buenos días, soy Jorge Quintana, soy médico de atención primaria y desde hace más de 10 años en mi área sanitaria llevo una unidad de deshabituación tabáquica. Dos cosas, una reflexión y una pregunta. La reflexión es que de nada vale tener Telepoc, de nada vale una buena utilización de los inhaladores si no vamos al problema básico, lo que decía el doctor Aldana, abordar el tabaquismo. Y recogiendo la última palabra del doctor Fernández, sí se puede. Yo tengo que decir a mis compañeros que es posible en una consulta ordinaria con 45 o 50 pacientes, sí se puede abordar el tabaquismo. El que quiere puede, yo no soy Superman. Y en nuestra unidad, y lo voy a comentar un poquito para animar a los compañeros, hay una enfermera y un médico que dedicamos 3 horas a la semana a deshabituación tabáquica individual y grupal. El problema máximo que yo entiendo es el de la formación. Si no sabes, no te metes. ¿Para qué te vas a meter en ese berenjenal? Yo lo entiendo. Sí se puede hacer y yo creo que haría falta entender que es mucho más, no solo costo efectivo, mucho más satisfactorio escuchar a un paciente decir estoy feliz porque lo he conseguido, tengo mejor calidad de vida. No solamente vamos a pensar que tiene miedo al infarto o que tiene miedo al EPOC, el señor quiere vivir mejor
y muchas veces su razón para dejar de fumar es que lleva 30 años amarrado a una sustancia de la cual no se puede desprender. Es posible, y yo creo que tendríamos que demandarlo nosotros, porque desde las administraciones, con todo mi respeto, y hasta ahora no ha habido muchas iniciativas para hacerlo. Desgraciadamente, se puso en marcha el programa Visía el año pasado, pero sin dar formación a los profesionales. Esto era algo que nosotros intentábamos resolver en el área sanitaria coordinándonos con neumología. Y la pregunta a la mesa, y casi dirigiendo más hacia la institución, es qué programas, qué iniciativas para aumentar la formación de los profesionales y qué posibilidades tiene la Administración de hacernos ver que es posible tratar el tabaquismo en atención primaria. Porque sí se puede, hacerlo es posible, porque yo no soy Superman y llevo 10 años haciéndolo. Y hay otros compañeros que cuando lo quieren hacer se encuentran con trabas, como que no hay hueco en su consulta o que no le deja la gerencia el tiempo. Pero sí se puede. Yo quisiera saber qué va a hacer la Administración en el futuro para que no se quede esto solamente en una jornada sobre POC, sino para mejorar la calidad de vida, ayudando a los pacientes a dejar de fumar. Gracias. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que, en primer lugar, me alegra escucharle decir lo que ha dicho en este momento, y es que, bueno, la atención primaria sigue estando ahí, interesada en que la gente deje el tabaco. El problema viene en la segunda parte, y es que yo no formo parte de la Dirección Xeral de Salud Pública ni llevo toda esta parte de tabaquismo. Pero, por supuesto, que si me deja su información, su dirección, y yo intentaré hablar con los compañeros de Salud Pública y dentro de Asistencia Sanitaria quien lleva este tema, y trataremos de enviarle esta información. Y me disculpo una vez más por no saber exactamente en qué sentido. Sí conocemos todo lo que es el plan de prioridades, sí conocemos la estrategia, por supuesto, y también tengo que decir que, bueno, que lógicamente, y aunque suene de nuevo a una disculpa, la pandemia sí ha parado muchísimas de estas dos cosas que sí sé que estaban totalmente en desarrollándose y se querían llevar a cabo, ¿vale? Y estábamos colaborando desde Asistencia Sanitaria. Pero bueno, estaremos encantados de buscar más información y por supuesto, ver cuáles los nuevos pasos que se quieren dar en este sentido una vez que recuperemos la normalidad. Muchas gracias. Enhorabuena por tu esfuerzo personal. Sinceramente, yo admiro a la gente que toma estas iniciativas para mejorar la salud de los pacientes que tienen en su cupo, ¿no? Y como tú bien sabes, todas estas iniciativas son persona dependientes. Si no estás tú en ese centro de salud, pues probablemente nadie asumiría esa consulta de tabaquismo que has instaurado en atención primaria. Y un poco es la reflexión que también lanzo a los neumólogos que están en la mesa, ¿no? En ocasiones, las unidades de tabaquismo de atención hospitalaria son única y exclusivamente de acceso a pacientes posingresados. Tenemos pacientes en atención primaria complejos, con un consumo de tabaco terrible, que no somos capaces de controlar a pesar del esfuerzo del profesional que está detrás de ese cupo, pero que no tenemos acceso a esas unidades de tabaquismo. Quizás tendremos que hacer un esfuerzo entre todos y reorganizar la forma de trabajar que tenemos en la atención primaria para abordar un problema de salud que es pandémico, ¿no? Que es el consumo de tabaco y que realmente impacta de forma muy negativa en la salud de la población e impactaría de una forma muy positiva si se controlase de una forma eficaz, ¿no? Entonces, quizás tendremos que trabajar de forma conjunta para poder elaborar unidades de tabaquismo en atención primaria con referentes dentro de los propios centros de salud, con tiempo específico para dedicar a esa actividad grupal, a esa actividad individual para la cesación tabáquica, pero siempre, o esa es mi opinión, en coordinación con unidades avanzadas hospitalarias a las cuales nuestros pacientes también tengan derecho a acceder y no solamente después de un ingreso hospitalario. Casi quería hacer un comentario. Yo creo que lo que comenta el doctor Reyaldán es muy pertinente, pero aquí yo creo que no podemos perder de vista un tema, ¿no? Yo creo que los sistemas de salud del futuro, los sistemas de asistencia de salud, o son de salud o no serán, ¿vale?
Tenemos que pensar más en la salud. Y somos todos nosotros, cada vez que tenemos un paciente delante y fuma, somos actores directamente implicados para concienciar y para conseguir cambiar. Está más que demostrado que entre el 8 y el 10% de los pacientes que con un consejo simplemente básico de está fumando, no es bueno que fume como usted sabe y deje de fumar, han dejado de fumar al año, ¿no? En economía y en inversión se habla mucho de lo que es el interés compuesto. De hecho, Albert Einstein decía que el interés compuesto es una de las fuerzas más importantes de la naturaleza. Un 10% de cada 100 pacientes, el primero que vemos son 10, pero de esos van a ir saliendo pacientes que van a dejar de fumar. Por lo tanto, ese 10% de los que no quedan van a ser más amplios. Y pensando a largo plazo y volviendo al símil del árbol, esa teóricamente pequeña acción a nivel individual que tenemos con nuestros pacientes todos juntos y en el día a día puede generar un gran impacto a largo plazo. Hola, buenos días, Manuel Quintás, médico de familia. Y bueno, mi pregunta va dirigida a la representación del nivel hospitalario que aquí hay, porque quisiera saber si en los largos meses de pandemia se constató lo que vinimos constatando en atención primaria, una disminución de las consultas por problemas neumológicos, EPOC, asma y alguno más. Bueno, a nivel en atención primaria es posible que fuera porque se limitó la presencialidad, y quisiera saber si a nivel hospitalario se tuvo la misma percepción, porque ahora estamos en el dilema de mascarillas sí, mascarillas no, y no tengo forma de demostrarlo, pero es posible que medidas coste efectivas pequeñas, como el uso de la mascarilla, la distancia social, pueda ser una colaboración para intentar minimizar la situación. Contesto yo, si os parece. Bueno, la evidencia dice eso, el 50% al menos, entre el 30 y el 80% en una revisión sistemática que hay reciente de PLOS ONE. En Galicia, los datos que tengo de hospitales, que son el ULA y el CHUS, el Álvaro Cunqueiro, 50% de reducción de ingresos por agudización de EPOC. Aumento del número de pacientes que toman inhaladores en la literatura, que hacen mejor control de la enfermedad por el miedo que había a que una infección por coronavirus, una enfermedad inestable, porque eso se transmitió, fue una enfermedad con mucho componente mediático y se transmitía, que era muy importante tener controladas las enfermedades crónicas para eso, y eso sin duda es efectiva. Probablemente todos los pacientes con EPOC, menos los de asma, porque la mortalidad o la gravedad potencial de los pacientes asmáticos con COVID no se ha demostrado, pero sí en EPOC. Todos los pacientes crónicos, EPOC, EPIZ, enfermedades intersticiales sobre todo, o avanzadas de otro tipo, debería de recomendarse que en los periodos más de mayor incidencia de circulación viral, no solo COVID en este caso, sino de todas, estamos ya con virus incitial, empieza a haber gripe, mantengan estas o por lo menos optimicen eso, ¿no? Y que si no vienen a verte tus nietos porque hay COVID, es imposible que te contagien el virus incitial, ¿no? Entonces tenemos que hacer esa reflexión, sobre todo con los más vulnerables o donde la potencialidad es mayor. No sé cómo luego esto se cumplirá, pero porque aquí tenemos una memoria limitada al tiempo y si conseguimos controlar la pandemia es muy probable que volvamos a los mismos hábitos, ¿no? Sin ninguna duda, servicios de urgencias, atención en los centros de salud, en las salas de espera, hay que intentar mantener mascarilla, la mejor ventilación y lo posible pues una separación mínima entre un paciente y otro, ¿no? Y que no se acumulen buscando lo que estáis haciendo ahora de repartir las citas ahora de forma que haya el mismo mínimo número de pacientes posible, ¿no? Y una última ya, para no meternos en la mesa siguiente. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Manuel Domínguez Sardiña, soy médico de atención primaria del área de Vigo. Y en primer lugar quiero agradecer y felicitar a los ponentes por sus presentaciones, pero aunque se me adelantó Ángel Lado, quiero felicitar a Alberto por el trabajo realizado en el área de Vigo, por el esfuerzo personal y del equipo y de toda también la primaria que hemos hecho para intentar mejorar. Yo creo que se ha mejorado mucho el tema respiratorio en el área de Vigo.
Por otra parte, me gustaría hacer un comentario y que se entienda más, no como una crítica pasada, sino como una sugerencia en el futuro. Estoy completamente de acuerdo con Daniel en el tema que es fundamentalmente tener los programas de atención integrados. Son programas que dicen lo que hay que hacer, las patologías, quieren lo que hacer, cómo hay que hacerlo. Pero esto está muy bien y también estoy de acuerdo con él que hay que aumentar la participación de primaria en ellos. Pero es fundamental en todos, y todos los que se han hecho ha pasado lo mismo, que no se han implementado. Han quedado muy bonitos, se han presentado a nivel oficial, podemos verlos en PDF o en papel muy bonitos, pero eso no vale para nada. Yo creo que si la Administración no lo hace, los líderes, hablaste antes de los líderes, en todas las áreas hay líderes Alberto es un líder en el tema respiratorio en la de Vigo, seguro que en otras áreas hay, y si la Administración no implementa esos programas que tanto trabajo cuesta hacerlos y también hechos están, que están muy bien hechos, hay que implementarlos, hay que hacer lo que hizo en la de Vigo con otros temas y hay que intentar que no se queden ahí muertos, muy bonitos y que no sirven para nada. Vale. Con respecto a lo que comentas, Manolo, no puedo estar más de acuerdo contigo. Son documentos que técnicamente probablemente estén muy bien elaborados y desde el punto de vista científico sean adecuados, pero una cosa es hacer un documento en base a un grupo de trabajo de expertos y otra cosa bien distinta y bastante más difícil es hacer que ese documento aterrice en las consultas de los médicos de atención primaria y se implemente. No me cabe ninguna duda, ya lo dije en mi exposición, que los médicos de familia, sobre todo en los PAI que afectan las enfermedades crónicas, tenemos que tener un peso muchísimo más relevante que una mera participación anecdótica de un médico de familia en un grupo de trabajo, porque realmente los enfermos crónicos donde están es en atención primaria. Somos nosotros los que vamos a atender y somos nosotros los que vamos a tener que implementar esos programas asistenciales integrados. Por lo tanto, la realidad de nuestro trabajo asistencial también se tiene que ver reflejada en esos documentos técnicamente perfectos para que luego puedan ser aplicados en la práctica clínica del día a día. Y como tú bien dices, tenemos muchas experiencias con otros PAI que nunca se han llegado a implementar, nunca han calado dentro del conocimiento de la profesión, cada uno siguió haciendo su trabajo como buenamente entendía, porque eran documentos que, a pesar de que fuesen perfectos, eran imposibles de implementar en la práctica clínica diaria de los médicos. Vale, bueno, pues hasta aquí la mesa número 1 de atención integrada. Muchas gracias a los ponentes por todas, los interesantes información que nos ha dejado aquí. Gracias a vosotros por estar aquí, escucharnos y además aportar también muy buenas ideas que siempre hay que tener en cuenta. ¿De acuerdo? Muchas gracias y seguimos entonces.